Hoy tenemos el gusto de tener a Macarena Sabin Paz. Ella es coordinadora del área de salud mental del CELS y fue integrante del órgano de revisión de la ley de salud mental en los dos periodos anteriores. Así que bueno, muchas gracias Macarena por estar. Ella viene también desde la primera cursada de esta diplomatura, así que bueno, aprovechenla y gracias por estar. No, ustedes. Bueno, buenas tardes. Es medio raro el formato micrófono, somos pocos y el lugar es chico, así que es medio raro, pero bueno, vamos a tratar de vencer el formato. Y para eso yo los invito y las invito a que tengamos una conversación lo más articulada que se pueda. Digo, si bien yo les voy a contar lo que vine a contarles hoy, bueno, podemos hacer más un conversatorio que otra cosa, y todas las dudas y todas las intenciones o ganas de aportar ideas, comentarios y demás no se queden con las ganas. Mi forma de docencia es un poco esa propuesta, ¿no? Que podamos ir construyendo ideas y reflexiones más colectivamente. Bueno, como dijo Alberto, soy Macarena Sabin Paz, soy psicóloga, egresé de la Facultad de Psicología de la UBA y hice el doctorado de Salud Mental Comunitaria y Derechos Humanos en la Universidad de Lanús. Y desde el año 2010 dirijo el área de salud mental del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. No sé si lo conocen. Todos saben que es el CELS. Qué lindo, qué buena audiencia. Entonces, un poco mi intención es contarles una línea de trabajo que nosotros hacemos ahí, y previo a eso hacer una breve introducción, porque me parece muy importante que entiendan desde dónde uno habla, ¿no? Digamos, cuando viene a plantear estas cosas, por supuesto, al decir que el CELS es un organismo de derechos humanos y que nosotros pensamos a la salud mental como una cuestión de derecho, ya es todo una impronta muy particular. No es solamente una mirada que tiene que ver con las cuestiones más del campo sanitario, sino que nosotros lo pensamos y lo llevamos adelante como una práctica de derechos humanos. La Ley Nacional de Salud Mental también lo anuncia así. En sus primeras líneas dice: esta es una ley de derechos humanos. ¿Y por qué entendemos todos que es una ley de derechos humanos? Porque cuando uno ingresa, no solamente en los hospitales psiquiátricos, sino en un montón de otros lugares donde se atienden cuestiones vinculadas a la salud mental, se da cuenta que, independientemente de los tratamientos, que algunos pueden ser mejores, otros pueden ser peores, digo, cuestiones diversas, hay una heterogeneidad importante. Claramente las personas con padecimiento mental no habían sido consideradas como sujetos de derecho. ¿Qué digo cuando digo esto? Derecho a poder opinar sobre su tratamiento, derecho a poder conocer su historia clínica, derecho a poder objetar determinado medicamento, ¿no? Siempre la palabra de los equipos tratantes es la palabra que impera. Y donde, si además estamos hablando de una persona con una patología profunda y una cuestión grave, bueno, claramente su voz no es valorizada como parte de la determinación de un tratamiento. Estas son cuestiones claramente de derecho, porque si nosotros pensamos en cualquier otro colectivo, sería como poco imaginable que las personas de cualquier otro colectivo no tengan una voz en las cuestiones en las que están involucradas. Si pensamos en términos de lugares de privación de la libertad, sería impensado que una persona, digo, con todas las diferencias, ¿no? Pero pensamos cuando pensamos en lugares de encierro, podemos pensar en cuestiones, en algunos paralelismos institucionales, desde la lógica de la institución de encierro, de la institución total, pensar el psiquiátrico, pensar la cárcel, pensar en los hogares, por ejemplo, para personas mayores. Digo, hay una serie de otras instituciones, como por ejemplo la que le decía recién, las cárceles, donde sería impensado que una persona no tenga derechos, ¿no? Derecho a un abogado, al debido proceso, a tener audiencias con un juez, a ser escuchado, a poder llevar adelante su propia defensa. Digo, un montón de cuestiones que tienen que ver con su
con su calidad de ser sujeto de derecho. Sin embargo, esto parecía que por el hecho de tener una patología mental, un padecimiento mental, estas personas quedaban en esa especie de neutralidad, en una especie de paraguas de excepción, podríamos decir, respecto de lo que tiene que ver con los derechos de cualquier ciudadano. En el lugar donde yo trabajo, el equipo de salud mental se inició para el mismo tiempo en el que surge el CELS. El CELS este año va a cumplir 40 años. Sí, nació en el mismo momento, y ahora les voy a contar un poco cuál fue el viraje que tuvo también el equipo de salud mental, que es bastante interesante. Nosotros estamos en este momento llevando adelante una investigación documental, de archivo, sobre la historia del equipo del CELS y las vinculaciones con muchos otros equipos de atención de la salud mental. Bueno, el CELS se crea formalmente en el año 79, en el contexto de la última dictadura militar argentina, y el equipo de salud mental nace en ese mismo año. Por lo tanto, es un nacimiento muy particular, porque es un nacimiento de un organismo de derechos humanos en clandestinidad, ¿sí? Donde había un montón de cuestiones que había que hacerse de manera clandestina, de manera oculta, de manera secreta, porque claramente eran personas que estaban también siendo perseguidas. Entonces, ¿por qué nace un equipo de salud mental? Porque el CELS se origina por la necesidad de 4 padres que buscaban a sus hijos desaparecidos, que todavía hoy continúan desaparecidos, y como ellos eran abogados, claramente o muy tempranamente identificaron que había que ir generando antecedentes de estas desapariciones, algo que para nosotros es como normal, digamos, ¿no? Como que nos parece natural. No aparece una persona, bueno, se hace una denuncia, pero en un contexto de dictadura, ¿cuál era la denuncia que se podía hacer cuando iban a pedir información sobre sus familiares y todas estas informaciones les eran negadas? Entonces, estos abogados plantean la figura del habeas corpus, que es una figura jurídica que implica la ausencia de cuerpo, ¿sí? Y empezaron además a generar todo lo que se llama en el campo del derecho la jurisprudencia. Entonces empezaron a juntarse con otros familiares y a todos los que les estaba pasando algo parecido los invitaban a generar estas denuncias de habeas corpus, de manera tal de generar un volumen de denuncias que después les permitió viajar al exterior, hacer una denuncia en el campo internacional, viajar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fue lo que habilita un poco más tarde la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la ESMA. Y ahí, en ese contexto, y casi les diría por una cuestión que se dio así, porque estamos en esta ciudad y no en otra, porque posiblemente en otro lugar, en otro contexto, no solamente temporal, sino histórico, sino también espacial, habían 2 psicólogas muy vinculadas, una porque era esposa de uno de ellos y otra porque era muy amiga, ¿sí? 2 psicólogas, psicoanalistas, que empezaron a ser requeridas por estos familiares que buscaban a otros, obviamente con una sobrecarga de angustia muy importante, querían saber lo que estaba pasando, y entonces entendieron que ahí tenían un rol que llevar adelante. Eso, que nace de una manera, como les digo, muy natural, por la proximidad y por estar ahí, empezó a convertirse y a formalizarse y a instituirse como parte de lo que el CELS hacía, no solamente brindando asistencia jurídica, ¿sí? y colaborando con estas familias en la búsqueda de justicia, en la presentación de habeas corpus, sino también asistiendo a las familias, a las víctimas. Nosotros usamos un sentido amplio de víctima, no solamente la persona que está o que fue detenida, desaparecida, o que fue torturada, pero también su familia, sus amigos, ¿no? Con un concepto amplio de víctima. Por darle una asistencia a esas otras víctimas que buscaban a esos familiares. Entonces, ese grupo, ese equipo que empezó siendo de 2 psicoanalistas y que en esos primeros años atendían de una manera, como les dije recién, muy oculta, ¿sí? en sus autos, viajando, yendo a un lugar, yendo a otro, las habían interceptado en los consultorios, entonces sabían que ese no era un lugar seguro, una serie de cosas realmente muy complejas. En pocos años se constituyó en un equipo de más de 50 psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, acompañantes terapéuticos, y en un poco más eran más de 100. Así que ustedes imagínense la gran labor que llevó adelante ese equipo en esos años,
hicieron un trabajo de articulación con un centro que se llamaba el Centro Oro de esos años. Una gran cantidad de psicoanalistas del Centro Oro pasaron a integrar el equipo de salud mental del CELS, y entonces ahí se conforma esto que terminó siendo la asistencia a víctimas de estos delitos de lesa humanidad. El equipo de salud mental llegó a atender de manera simultánea a 500 personas, en algunos formatos familiares, grupales, en interfamiliares, individuales, por supuesto. Hicieron un trabajo muy fuerte por la restitución de hijos que habían sido llevados a otros lugares, de hijos que estaban secuestrados, un trabajo muy fuerte por acompañar los procesos de revinculación con sus familias de las que habían sido robados. También tuvo un trabajo muy fuerte acompañando a exiliados retornados al país, ¿sí? Y es un trabajo que al día de hoy se sostiene todavía, porque, bueno, quizás puede parecer que esto pasó hace mucho, quizás 40 años nos puede parecer mucho tiempo. Sin embargo, los procesos de justicia en la Argentina, como muchos de ustedes saben, no fueron lineales. Tuvieron avances y retrocesos, y tuvieron muchos retrocesos. Eso implicó que la reapertura de los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar se reabran recién en el año 2005, ¿sí? Por lo tanto, no llevan tantos años. En una cantidad de juicios y de querellas que son realmente muy numerosas, de muchas personas vinculados a muchos centros clandestinos de detención de este país. Por lo tanto, es una actividad que todavía, hoy en esta semana está ocurriendo un juicio muy importante por los trabajadores secuestrados en la fábrica Mercedes-Benz. Hace poquito hubo una sentencia muy importante por lo que se denominó el centro Sheraton, centro clandestino de detención, conocido entre los militares como Sheraton. Está ocurriendo el cuarto tramo del juicio a la ESMA. Entonces son juicios, si bien parece que hace mucho tiempo de esto, son juicios, sí. ¿De Mercedes-Benz o la Ford? Mercedes-Benz. La Ford también. Pero el juicio que empezó el lunes empezó. Y es un juicio muy, muy paradigmático, porque es un juicio que también involucra a personal civil, ¿sí? Donde podría llegar a quedar demostrado que fue una dictadura cívico-militar, ¿sí? Que en otros juicios hasta ahora eso no había pasado. Así como tampoco se pudo todavía corroborar y comprobar adelante de un juicio la participación activa de la Iglesia, ¿sí? Entonces, cada uno de estos juicios son muy importantes y muy paradigmáticos. Y para nosotros, que somos profesionales del campo de la salud, tienen una implicancia y nos lleva a una reflexión permanente, porque son, en algunos casos, personas que declaran por primera vez. Imagínense 40 años esperando justicia, ¿no? Eso cuando uno dice, bueno, qué largo fue el juicio. Bueno, imagínense 40 años de la vida esperando ser escuchados ante un tribunal, ante un juez, para contar lo que le pasó a uno, o al familiar de uno, o al hermano, o a la madre, o al padre, o al hijo. Entonces, pero no solamente en los casos donde son declaraciones y testimonios que se brindan por primera vez, sino que cada vez que estos juicios implican el testimonio de una persona que ya brindó un testimonio, se reactualizan muchas cuestiones vinculadas al trauma. Entonces hay reaparición de síntomas, cuestiones vinculadas a la erupción del sueño, a las cuestiones de erupción de angustia, a situaciones de pánico en la calle. Digo, hasta ese momento la persona vivía medianamente, podríamos decir, con ciertas formas defensivas que le permitieron seguir adelante con su vida, y cuando es el momento del juicio, hay toda una reaparición de todas estas cuestiones sintomáticas vinculadas al trauma vivido. Nosotros desde el CELS tenemos una postura de que las personas que ya brindaron declaración en un juicio, esa declaración puede ser validada para otros juicios. Lo que pasa es que en muchos casos no es exactamente lo mismo, porque en algunos casos la declaración tenía que ver con mi detención o con la de mi compañero o compañera, en otra puedo dar cuenta de algo que escuché vinculado. Entonces, los relatos que van apareciendo no son exactamente los mismos. En los casos en los que se puede, nosotros evitamos
que la persona vuelva a pasar por esa situación. Y desde el equipo de salud mental somos muy insistentes en que la justicia en ningún caso puede generar efectos de revictimización de lo vivido, ¿sí? En todo caso, tendría que el atravesamiento por los órganos de la justicia debiera procurar los efectos, efectos lo más reparatorios posibles, ¿no? Porque hay un fallo, cuando fue el caso Bulacio, la sentencia del caso Bulacio de reparación civil ante la Corte Interamericana de Costa Rica, hay un fallo que está publicado en internet, ustedes lo pueden encontrar, de un juez brasilero que se llama Cansado Trindade, que es maravilloso lo que habla de la reparación, ¿no? Es maravilloso, porque lo que él dice es, el daño ya está hecho. ¿Sí? El daño ya está. ¿Qué es lo que se puede reparar? Se pregunta. Es un voto muy lindo, ya un voto razonado. ¿Qué es lo que se puede reparar cuando el daño ya se ejerció, digamos, cuando ya ocurrió? Entonces lo que él dice es, bueno, en todo caso, la reparación es un acto en el plano del derecho, ¿no? Es como una especie de eso, es un acto que es distinto a la palabra, es algo del orden del acto, en el plano del derecho, ¿sí? Que implica la memoria, que implica que eso no se olvide y que implica sobre todo lo que tiene que ver con la no repetición de los mismos de hechos de la misma naturaleza, ¿sí? Entonces, en esto de qué se repara, desde el equipo nosotros decimos, no podemos pensar en términos de una reparación, ¿no? Es bastante poco real, y nosotros lo vemos en los casos que acompañamos, que la sentencia, por ejemplo, que uno aparentemente sería como el momento, ¿no? El momento de la reparación, una sentencia quizás muy favorable, una condena muy elevada. Sin embargo, ¿qué dicen las familias que trabajan con nosotros y que vienen con nosotros? Me siento igual de mal que ayer, no siento ningún alivio, ¿sí? En todo caso, hay algo en lo que ya no tengo que pensar, pero me siento igual de mal que ayer. Entonces, cuando empezaron a aparecer estos textos, nosotros, como equipo de salud mental, empezamos a trabajar con los abogados en que no tenía tanto sentido trabajar por una condena, ¿sí? Por una condena en la cuestión jurídica, llegar a un resultado, a una condenable, sino poner el acento mucho más en el proceso que en el resultado, ¿sí? Y que lo que podía tener efectos reparatorios tenía que ver con el orden del proceso y no del resultado. ¿Qué quiero decir esto? Que la persona sea escuchada, que sienta que lo que se está trabajando y juzgando tiene que ver con ella, que sienta, o con él, que sienta que su voz es escuchada, que no está, digamos, presionada para decir todo lo que sabe y nada más que lo que sabe, sino que lo que pueda decir en el marco de una declaración tenga que ver con lo que puede decir y no con lo que debe decir, ¿sí? Esto es bien interesante, sí. ¿Sabes qué? Muy parecido, yo trabajo en la guardia de un hospital, muy parecido es lo que trabajamos con las mujeres víctimas de violencia. Es casi en el mismo sentido, de que puedan decir lo que puedan decir y que ya en el acto de decir algo y no seguir en el mismo camino, cambia las cosas. Totalmente. Mira, yo les cuento un caso. En una oportunidad estábamos acompañando a una señora que tenía que brindar un testimonio que habíamos preparado mucho. ¿Qué digo cuando digo habíamos preparado? Bueno, que puede encontrar un relato decible, ¿sí? Un relato que la implique subjetivamente, que sea un acto de reposición subjetiva, y que ese relato sea de alguna manera, uno podría decir, sanador, ¿no? O sea, que pueda esto, una cuestión de implicancia subjetiva, pero que no tiene que ver con decirlo todo. Un día antes o 2 días antes del momento del juicio, llama al abogado que estaba trabajando con ella, el abogado que la representaba del CELS, y le dice que lo había pensado bien y que no quería ir, que desistía como testigo.
Entonces, bueno, ahí los abogados, si bien nosotros todo el tiempo decimos que no tenemos nada que ver con los bomberos voluntarios, siempre en esos momentos, bueno, vienen corriendo a la oficina de salud mental, a nuestro sector, porque bueno, se le fue de las manos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Bueno, entonces empezamos a ver qué había pasado en las últimas reuniones de la persona con el abogado. ¿Por qué ahora, si para ella era muy importante poder brindar ese testimonio y esa declaración y ser escuchada? ¿Qué había pasado? Y miren lo que había pasado. Ella lo que tenía que contar era muy significativo, porque los familiares en esos años hicieron un acuerdo de no aceptar dinero por parte de los militares, ¿sí? Había una práctica muy común, que era la de, bueno, yo te digo, vos dame dinero, te cobro, y no eran montos bajos, y yo te voy a dar información sobre tu familiar. Claramente la información sobre el familiar nunca aparecía, o sea, era algo más del orden de la estafa, o sea, sumado a todo lo que la persona le estaba pasando, aparecía esta estafa de orden económico. Entonces los familiares habían hecho un pacto entre ellos, de que no iban a transar y de que ninguno iba a entregar un solo peso a ningún militar que se lo pidiera. Pero ella, en su desesperación como madre, no pudo sostener ese pacto y pagó. Entonces, en el momento de ir a declarar, lo que se le jugaba, y bueno, y aparte su declaración era muy importante porque permitía demostrar este modo de operar de los militares, ¿no? Dice, bueno, y además hacían esto. Entonces, bueno, ¿y cómo sabemos que hacían esto? Bueno, acá esta señora lo va a contar. Algo que hubiera permitido condenar a un militar por este delito que había cometido, a ella la ponía en posición de no haber sostenido ese pacto entre familiares, ¿sí? Y entonces tenía más costo para ella declarar, por lo que implicaba ser señalada, que transó con los militares, que había engañado a sus compañeros, a otros familiares y demás. Pensamos, ¿por qué no puede contarlo? ¿Por qué no puede contarlo? Si esto justamente es lo que quería, es lo que ella quería, si esto nos permite poder llegar a un juicio. Bueno, y ahí aparece esto. Yo prometí que no iba a contar nada. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra labor? Identificar los matices entre el todo y la nada. ¿Qué es lo que puede contar? ¿Qué es lo que a ella le permite contar de una manera que sirva a la causa judicial, digamos, a la cuestión jurídica, pero que no la exponga en ese lugar, digamos, de cierta desnudez, si ustedes quieren, respecto de esto que no había podido cumplir? Estas son las miradas que nosotros desde el equipo de salud mental podemos aportar a una labor que en este caso es estrictamente jurídica, pero no es estrictamente jurídica, ¿sí? Porque los abogados piensan en lo que tienen que pensar y está muy bien en términos del juicio, del proceso y demás. Pero si no podemos acompañar todas estas otras lecturas y estas otras reflexiones, los abogados ¿qué hacen? Cuente todo. Yo necesito que usted diga todo, ¿sí? Empujando y exponiendo a la persona a lugares de desamparo, ¿sí? Entonces, esos son parte de la labor que iniciaron aquellos miembros fundadores del equipo de salud mental y que nosotros hoy todavía seguimos llevando adelante. ¿Qué pasó a partir de los años 90? Y con ya después de la democracia, ya en los 90, el CELS empezó a ampliar su agenda, a diferencia por ahí de otros organismos que se mantuvieron con la agenda de terrorismo de Estado. Empezó a decir, bueno, pasan cuestiones con las fuerzas de seguridad ya en las figuras de la policía, cuál es la situación de las personas presas, por qué hay tortura en las cárceles si una persona está pagando su delito, el delito que cometió, con lo más preciado que puede tener una persona, que es la libertad, digamos, ya está ahí. ¿Por qué además de eso hay que torturarlo? ¿Por qué hay que cuestionar estas cuestiones? ¿Por qué hay que reprimir la protesta social si es un derecho? Nos puede molestar mucho, pero es un derecho. ¿Por qué hay que reprimirlo? ¿Y por qué hay que reprimirlo de esa manera brutal? ¿Qué pasa con el derecho a la vivienda? ¿El derecho al agua no es un derecho humano? ¿El derecho a la tierra? ¿El reclamo de las comunidades indígenas que reclaman por sus tierras porque son los propietarios originales de esas tierras? Entonces el CELS empieza a ampliar su agenda de trabajo hacia lo que nosotros denominamos la agenda ampliada de derechos humanos, ¿sí? O los derechos humanos de democracia, donde trabaja un poco todas estas cuestiones que les digo. Cuestiones vinculadas a las Fuerzas Armadas, por supuesto, a cuestiones de inteligencia. Y así como se empezó a ampliar todos esos otros temas, también desde la mirada de salud mental se empezó a ampliar hacia ver qué era lo que estaba pasando dentro de las instituciones manicomiales. Y es
ahí donde empezamos a meternos en los psiquiátricos, donde empezamos a ver más cuáles eran las cuestiones que faltaban en materia de política pública, que podían de alguna manera, no digo solo denunciar, pero contar lo que estaba pasando dentro de estos lugares. Y varios años después el CELS publicó un informe que posiblemente lo conozca, que se hizo bastante conocido, que se llama Vidas Arrasadas, ¿sí? Ese es el primer informe que se conoce sobre la situación de los psiquiátricos. Está todos los materiales del CELS, cualquiera de este tema, de otros temas, son todos de... no hay que pagarlos, están todos disponibles en la web. Vidas Arrasadas, la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos. Eso se publica en el año 2008, 2 años después de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que viene a cambiar el paradigma no solamente sobre la discapacidad, sino también sobre la salud mental. Porque una de las cuestiones que dice es, dentro del campo de las discapacidades también vamos a incluir a la discapacidad mental. Por lo tanto, para lo que era el campo de la salud mental, que hasta ese momento no tenía cuestiones de estándares internacionales, de pronto queda amparado en esa convención que viene a plantear estándares de derechos muy concretos. Por ejemplo, ¿qué dice la convención? Artículo 12, capacidad jurídica. Todas las personas tienen derecho a la capacidad jurídica. No hay por qué asumir que por una cuestión vinculada a la salud mental, y mucho menos por una cuestión de diagnóstico, la persona va a quedar suspendida en sus derechos civiles, en sus derechos ciudadanos, derecho a votar, a casarse, a contraer, a contractuar un contrato con una casa, a recibir una herencia. En todo caso, dice la Convención, existen deficiencias, no somos todas las personas iguales. Y usa la palabra deficiencias con la que por ahí nos podamos sentir más o menos a gusto, pero ese es el término de la Convención. Y entonces dice, sobre estas deficiencias, lo que debe hacer el Estado, los Estados, es diseñar un traje a medida, para que esa persona quede en pie de igualdad con los demás ciudadanos, respecto de eso que no puede. Y a eso lo llama sistemas de apoyo. Entonces va a decir, todas las personas tienen capacidad jurídica. Algunas necesitan algunos sistemas de apoyo para poder llevarlos a la práctica. ¿Qué son los sistemas de apoyo? Esto. Uno podría pensar en términos de la discapacidad física, que es la cuestión más visible o más que la podemos ejemplificar más fácil, la rampa, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, la discapacidad, ¿en qué momento deviene discapacidad? En el momento de que hay una barrera que se le impone y que se la manifiesta como discapacidad. Porque si una persona que se desplaza en silla de ruedas tiene que subir por una escalera y no tiene ningún medio de accesibilidad, ahí es donde aparece la discapacidad. Si la persona tiene una rampa, ¿la discapacidad deja de existir? No, no deja de existir. Lo que deja de existir es la barrera, ¿sí? Entonces, eso es un concepto muy interesante de la Convención. Lo que dice la discapacidad, y cambia el modelo de discapacidad hacia el modelo social de la discapacidad. Dice, la discapacidad no es algo endógeno, no es algo inherente a la persona. Tiene que ver con las barreras del medio social que aparecen y que se construyen para que devenga discapacidad, ¿sí? O para que se manifieste en una desigualdad respecto de los otros. ¿Cuál sería, uno podría pensar, la comparación en nuestro campo, en el campo de la salud mental? Bueno, ¿cuál sería una figura de apoyo? Bueno, por ejemplo, una persona que pueda ayudar a otra a tomar decisiones respecto de, no sé, cómo manejar sus bienes, ¿sí? Dónde seguir un tratamiento, cómo organizar su día, cómo llevar adelante, no sé, cuestiones vinculadas a su maternidad o al desarrollo, a la construcción de vínculos con los hijos. Digo, hay un montón de otros apoyos, no solamente la rampa, que siempre nos sirve para el ejemplo más gráfico, pero en nuestro campo también existen sistemas de apoyo. Y eso es lo que hoy, a partir de la Convención, luego de la Ley Nacional de Salud Mental, y posteriormente con la reforma del Código Civil y Comercial, que se reformó hace 2 años, eso es lo que hoy estamos obligados a hacer, los jueces y los profesionales del campo de la salud, todos, identificar cuáles son esas limitaciones o limitantes que la persona no puede, y es por acto, es por cada uno de esos actos. Ya no estamos pensando en términos de cómo era la mulatela, ¿sí? De cómo era, bueno, se anula la persona total. ¿Por qué? Porque una persona tiene determinado, pero quizás no puede manejar grandes sumas de dinero, pero puede votar.
Bueno, ya el derecho al voto ya es algo en lo que en ningún caso se puede llegar a cuestionar, porque justamente nosotros no estamos en un sistema electoral donde tengamos que pensar en términos del voto, ¿cómo es el término? Calificado, exacto. Exacto, se salió de eso. Y si no, mírennos, cómo estamos, todo el tiempo mal. O sea, que ¿quiénes votamos? ¿Quiénes sabemos votar? No diría, ¿no? Y después dice, bueno, hace poco un fallo, una sentencia de un juez, decía, bueno, se inhabilita a una persona, o se le determina, no es se inhabilita, se le determina, porque los jueces son geniales. En toda la sentencia, ustedes van a ver, en cualquier sentencia que tomen, que en toda la parte de los fundamentos está siempre muy lleno de el derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí se enuncia todo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos Humanos, de la OEA, esto, lo otro. Y después dice, se resuelve determinar un sistema de apoyo. Y ahí empiezan los castigos, decimos nosotros, ¿no? Ahí empiezan los cercenamientos, porque finalmente, en nombre del derecho internacional de los derechos humanos, limitamos a la persona prácticamente para todo, digamos, ¿no? Entonces, hace poco, en una sentencia que leíamos, decía porque no conoce la división de poderes, o porque no con una cosa así, ¿no? Porque la persona no conocía la división de poderes. Bueno, a ver, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, puede ser que todos lo conozcamos. Después, a partir de ahí, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo se conforman las cámaras? ¿Cómo es el trámite parlamentario? ¿Quién no sabe eso? ¿Quién lo sabe? ¿Quién de todos nosotros lo sabe? ¿No? En el Poder Ejecutivo, ¿cómo se conforma? ¿Y cómo está? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y el sistema federal? O sea, realmente no es algo que ninguno de nosotros sepa ni que necesite saber para poder elegir un representante. Por lo tanto, y hay un fallo muy importante que desestima por completo la inhabilitación del voto. Pero, bueno, si una persona necesita, en términos de sistemas de apoyo, alguna orientación vinculada o cualquier otra cosa, también en el campo de la salud mental podemos pensar en estos, como dice la Convención, no dice así, pero en las discusiones que se hicieron para llegar al texto de la Convención se hablaba de que me parece una muy buena figura, traje esa medida, ¿no? No es la figura de la curatela que era para todos por igual, sino, bueno, a ver en qué es lo que no puede, digamos, qué necesita para ponerse en condiciones de igualdad con los demás. Entonces, cuando surge, después de un poco de la cronología esta que yo les venía contando, porque venía siguiendo, luego de Vidas Arrasadas, de esta investigación que se hizo en todo el país, en psiquiátricos de todo el país, y donde la investigación, si la conocen, no la voy a repetir, digamos, ¿no? Pero los datos que revela esa investigación son muy duros, ¿no? En términos no solamente de número de personas encerradas, sino de las prácticas, ¿no? Con las prácticas que se encontró todo el equipo de investigación. Yo participé de esa investigación y me tocó la unidad 20 que funcionaba en el Hospital Borda. Podríamos decir que prácticamente en todos los lugares nos encontramos las mismas prácticas, yo digo hasta los mismos olores. Yo tuve la oportunidad de viajar bastante, de conocer otros psiquiátricos en otros países. Es impresionante, como casi huelen todos igual. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con el dispositivo manicomial que es realmente conmovedor, ¿no? Conmovedor que en todos los lugares que uno va se vean prácticas muy parecidas. Digo, esto es el manicomio, ¿no? Cuando uno entra y dice, esto es el manicomio, ¿no? Bueno, huele parecido, las prácticas son parecidas, la ausencia de espejos, la ausencia de cortinas en los baños, la ausencia de puertas, ausencia de jabón, de toallas, personas que están en condiciones de abandono. No voy a nada de lo que yo pueda decir hoy acá alude a una generalidad de todos los hospitales ni de todos los profesionales del campo, pero sí a lo que nosotros conocemos y a lo que conocemos a partir del trabajo que llevamos adelante todos los días, ¿sí? Bueno, entonces con posterioridad a la investigación esta, y una vez que ya se sanciona la ley, y el CELS también tuvo un trabajo importante. Como todos conocen la ley de salud mental, voy a solo contarles, no les voy a decir qué es porque ya lo saben. El CELS desarrolló el punto de órgano de revisión, ¿sí? Una propuesta del CELS, porque conocía muy bien sobre la figura de los órganos de control, ¿sí? Y entonces, para un lugar que tiene un funcionamiento de institución total, que es una institución de encierro,
tiene que existir instancias, incluso por encima de las judiciales, que estén monitoreando cuestiones que tienen que ver con la internación, con la legalidad de la internación, no solamente en términos de criterio, pero también en términos de qué está mirando el juez, por qué todavía se sostiene esa internación, las evaluaciones, si fueron interdisciplinarias, sino las condiciones de vida, ¿sí? Y ahí el CELS tenía un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con el mecanismo de prevención de la tortura. Entonces pensó en un mecanismo que pueda ser más o menos similar, que pueda ser más o menos paralelo, pero pensado para psiquiátricos, e hizo el aporte al texto de la ley para el armado de lo que hoy es el órgano de revisión. Que como contaba Alberto, después nosotros lo integramos los 2 primeros mandatos. Bueno, y más o menos cerca del año 2012, les diría, poquito después de sancionada la ley, no, porque ya estaba la reglamentación, ya había salido la reglamentación que salió en junio de 2013, así que por ahí, después de junio de 2013, empezamos a visitar el hospital Melchor Romero. ¿Algún compañero presente es trabajador de allí? No, pero soy de La Plata, así que lo conozco. ¿Lo conoces? Pasamos, en la formación pasamos. Pasaron por ahí. ¿Alguno más que lo conozca el lugar? No. Bueno, nosotros empezamos a trabajar, a visitar el hospital Melchor Romero, porque lo conocíamos por una organización que está formada por compañeros y compañeras que trabajan ahí, que son trabajadores del lugar, y miren con qué compromiso son trabajadores. Digo, a veces cuando uno está en los lugares, uno dice, bueno, ¿cómo podemos elevar una voz que de alguna manera cuente lo que está pasando? Siempre hay un temor lógico, ¿no? De perder el trabajo, de por ahí ser señalado, por ahí no ser escuchado ni bien recibido. Y estos trabajadores y trabajadoras organizaron algo que se llama Movimiento por la Desmanicomialización en Romero, con un compromiso muy fuerte con la ley de salud mental y conociendo mucho lo que pasaba dentro, y diciendo estos lugares no sirven, estos lugares solamente reproducen y profundizan la enfermedad, la patología, la discapacidad. Una persona que ingresa con determinada problema, determinada situación de crisis, ¿no? Que ingresa por una guardia o por una, sí, en general por la guardia, a lo largo de 12, 15, 20 años de internación, no solamente no recuperó, no rehabilitó, cuando hablo de términos de rehabilitación lo pienso en términos de la convención, no saldó eso por lo que había ingresado, sino que se agregó. Entonces nosotros vemos, el manicomio es un espacio de discapacidades acumuladas, ¿no? Que va acumulando discapacidad, porque uno deja de tener habilidades que hasta el momento de ingresar tenía, ¿sí? Como el término de iatrogenia, digamos, desaparece. Como tiene que ver con, no sé, qué sé yo, el manejo del dinero, el manejo de manejarse la vida. Imagínense una persona, si en pocos años tengo familia que vive afuera, vuelven, cambió el sistema del colectivo y la tarjeta no saben dónde apoyarla, dónde ponerla, porque la última vez que se fueron era con la otra tarjetita y si es más grande con el boleto. Entonces imagínense... Sí, igual lo más concreto, digo, elegir qué ponerse, cómo vestirse, a qué hora bañarse y qué voy a comer ese día, digo. La preparación de alimentos y la limpieza, digamos. Todo la preparación de los alimentos, tal cual, cómo sostener la propia higiene, todo lo que estás diciendo, cómo cuidar las cosas de uno, cómo cuidar el cuerpo y cómo preservar algo del orden de lo íntimo cuando la vida ahí adentro, bueno, tiene bastante más que ver con lo promiscuo que con lo íntimo, y no por la persona ni por la cuestión psicopatológica, que es lo que en general la mirada recae ahí, ¿no? Sino porque es una producción propia del sistema manicomial. Y cuando hablamos del sistema manicomial no estoy hablando de Melchor Romero, que voy a hablar de Melchor Romero, estoy hablando del sistema manicomial, ¿sí? Digo también para evitar muchas veces bueno, hay compañeros y compañeras que trabajan con otra mirada, como les digo, este grupo que está trabajando allí, digamos. Entonces, como decía recién, más allá de que voy a hablar del hospital, nosotros lo que pensamos es en las producciones del dispositivo manicomial, ¿sí? Habrán escuchado hablar de esto. Pero incluso, digamos, las producciones no solo de los usuarios, de los pacientes, bueno, depende de cómo los queramos llamar,
sino también sobre los profesionales de la salud Total. que están ahí adentro, digamos. Totalmente, sí. Sí, sí, seguro. Sí, sí, porque el manicomio recae sobre todos. Sí, sí, no hay distinción. La diferencia es la simetría de poder, porque no recae de la misma manera. A la 1 del mediodía, con mucho, hay algunos que se van y otros se quedan, y se quedan todo el tiempo. Imagínense ustedes, bueno, entonces les contaba, empezamos a recorrer el Romero, empezamos a ver lo que estaba pasando, estos compañeros y compañeras muy preocupados por lo que estaba pasando en el hospital, se acercan al CEL, se empiezan a contar lo que pasaba, intentamos diálogo con las autoridades que estaban en ese momento, no fue posible bajo ninguna manera. Hicimos una investigación de campo, de varios lugares, nos habilitaron para hacer la investigación ahí, entonces empezamos a construir datos como genuinos y legítimos de lo que estaba pasando en el lugar, ¿sí? Esa investigación es otra publicación que también pueden encontrar, que se llama Cruzar el Muro, desafíos y recomendaciones para la externación del manicomio. En esa segunda investigación, en Cruzar el Muro, lo que nosotros hacemos fue entrevistar, ya no enfocar en el manicomio, digamos, ni en los profesionales, sino es una investigación centrada en las personas usuarias, ¿sí? Desde la mirada de las personas usuarias. Entonces lo que le fuimos a preguntar, y entrevistamos 266 personas, así que entrevistamos mucha gente. Lo que le fuimos a preguntar tenía que ver con una construcción de estándares de derecho, vinculado a diferentes cosas, derecho a la salud, derecho a la vivienda, a la seguridad social, diferentes derechos. No eran personas que en ese momento estuvieran viviendo en los manicomios, sino que ya estaban en procesos de externación. Por lo tanto, podían dar cuenta del derecho a la vivienda, del derecho a la seguridad social, cómo eran recibidos en el hospital público, en el hospital general, digo, polivalente. Y de ese modo, nosotros pudimos seguir redondeando el diagnóstico que teníamos sobre Melchor Romero. A fines de 2014, o sea, casi 2 años, presentamos una denuncia finalmente y se presenta lo que se llamó, lo que es actualmente la causa Romero, el CELS contra la provincia de Buenos Aires, que es un amparo colectivo. ¿Qué era lo que nosotros pedíamos? Y fue toda una discusión interna que tuvimos, porque podíamos hacer una denuncia sobre las condiciones. Las condiciones eran aberrantes realmente. Y en muchos sectores y pabellones lo siguen siendo, ¿sí? Pero no tenía para nosotros tanto sentido hacer una denuncia sobre las condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que dice que en el 2020, será en el 25, será en el 26 o en el 19, no importa, digo, ahora, no sé. Los manicomios tienen que cerrar. Entonces, para nosotros, jurídicamente, no tenía tanto sentido hacer un planteo judicial por condiciones de lugares que tienen que cerrarse, sino lo que queríamos era pedir la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en Melchor Romero. Y el formato jurídico que encontraron los abogados para eso fue la figura del amparo colectivo. Es decir, es un amparo que recae sobre toda la población que está internada. En ese momento eran 623 personas, hoy son 473, creo, 472, 73. Bueno. ¿En qué año fue el amparo? 2014, ¿sí? Fines de 2014. En 5 años más o menos egresó un 15-20%. Claro, yo diría, el egreso de esos pacientes, bueno, por supuesto que es un hospital que está judicializado, entonces no es menor externar o sí. No le estoy restando peso, pero digo para pensar. Yo al revés, yo lo que quería decir es, no sé si tuvo que ver, si esa externación tuvo que ver con el amparo. Porque si lo hubiera tenido que ver de todas formas, lo que es el peso del paradigma anterior, como lo bajo que es el porcentaje desde que se hizo eso. Claro. ¿Y qué nos pasó cuando empezamos a trabajar con el amparo? Lo primero que pasó fue que lo que nosotros dijimos, bueno, el amparo lo presenta el CELS junto con el MDR, esta organización que les digo, y la Comisión Provincial por la Memoria, otro organismo de derechos humanos que tiene sede en La Plata. ¿Qué fue lo primero que nosotros le dijimos al juez? No nos interesa discutir en un expediente, porque acá todos los días se muere gente.
Ustedes imagínense, cuando nosotros empezamos a trabajar en el Romero, la primera audiencia judicial, la primera audiencia con el juez y el director del hospital, le preguntamos: ¿cuál es la población que tenés en el hospital? No sabía, no pudo dibujar un solo número delante del juez, no tenía idea. ¿Cuál es la tasa de muerte que tenés en el hospital que dirigís? No tenía idea, imagínense. Entonces, de pronto, una persona salía de un... No son datos, ocurrencias de mi frondosa imaginación, son todos hechos reales lo que yo les digo. Una persona sale por un campo para atrás de un predio, llega a una especie de... Ahí en todo ese terreno, en el Chorro Romero, hay sectores donde el agua sube mucho, digamos, no sé qué cosa de las napas, no sé qué. Las napas están muy altas. Claro, hay algo así, digamos, eso yo no entiendo mucho, pero bueno. La cuestión que el fenómeno que ocurre es que se inunda, ¿sí? Se inunda lo que... Y que no se puede tomar ese agua, por supuesto. No solo no se puede tomar. Una persona se cayó y no se pudo levantar, se hizo como una especie de cosa de lodo y se ahogó ahí adentro. Otra persona sale, se cae en un pozo ciego de los desechos de cloacales y se muere ahogada ahí. Digo, estos son todos... Una señora se va atrás de una sala y es atacada por 8 perros que se la comen. O sea, ¿qué mundo estamos viviendo? ¿No? Si estas no son cuestiones de derechos humanos, digo, no son cuestiones de la salud. Claramente acá hay un cruce entre derechos humanos, salud y pobreza. Porque ¿quiénes van a ese lugar? Los que se cayeron de todos los sistemas posibles, ¿no? Digo, como el extremo de la marginalidad. ¿A quién le importan? Y esas son vidas que no importan. Si se muere uno de cabeza en el pozo ciego, el otro no sé qué, el otro la señora se le comen los perros. No, nadie sabe. ¿Y por qué yo digo nadie sabe? Lo digo con esa soltura. Porque ni siquiera tenía ni idea ese señor cuánta gente tenía internada. Entonces mal te puede pesar si tenés 407 y al otro día son 406. ¿Cómo vas a buscar a esa persona? Evidentemente no importa. Son vidas que no importan. Y todas las vidas importan, ¿sí? Entonces, lo que le dijimos al juez, cuando vimos lo que el hospital tenía para decir y con unos niveles de impunidad, porque a mí me hubiera dado una vergüenza que soy capaz de inventar un número y después tengo que ver cómo hago. Digo, porque a mí me hubiera dado una vergüenza, realmente. Pero imagínate, ¿cuánta gente internada? Vos sos la directora ejecutiva y vos decís, con cara de nada, y no puedo decir un número. Yo me muero de la vergüenza. Bueno, entonces... Cuando vimos ese nivel, ese abuso de impunidad, le dijimos al juez: queremos ser parte de la solución. Ahí en el medio de la audiencia, queremos ser parte de la solución. Esto no va a ser algo que vamos a discutir en un expediente. Esto no es un problema de abogados y de expedientes de mesa de entradas. Acá hay vidas y todas las vidas se juegan cada día. Entonces queremos armar una mesa permanente de trabajo e integrarla y queremos entrar en el hospital. Una intervención. Y nos la concedieron. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ahora vamos a empezar. Y empezamos. Lo primero que armamos fue un censo, que era algo, aparte, muy fácil de llevar a la práctica. No hay que ser un gran metodólogo para contar cuántos usuarios hay en un hospital, ¿sí? No sé, mínimamente tener un número. Después, a partir de eso, se pueden desarrollar metodologías mucho más complejas y empezar a pensar en términos de variables, de sistemas de apoyo, de años de internación, de autonomía, niveles de autonomía. Pero todo eso era de un nivel de sofisticación que no estábamos para nada en condiciones, que estábamos a ver a cuánta gente había, porque si se morían y no es cual. Segunda cuestión, una comisión de muertes, que le llamaron comisión de óbitos, pero bueno, no importa. ¿Por qué? Porque las muertes estaban consideradas muertes, todas muertes naturales. Entonces, de pronto, ¿qué pasa? La primera causa de muerte en Romero son las sepsis, es decir, las infecciones generalizadas. ¿Por qué la gente se muere de una infección generalizada? ¿Por qué? ¿Alguien se pregunta eso? Porque ¿qué hace en la autopsia, en la necropsia? Bueno, miran y dicen, bueno, causa de muerte, sepsis, ¿sí? Nadie se pregunta si esa persona, afuera de ese dispositivo manicomial, podría haberse muerto de eso, ¿no? ¿Cómo una persona se muere de una infección que nace a partir de una lesión en una pierna? Eso es abandono, eso es que nadie lo vio. Y no están en un lugar donde arriba dice bicicletería, arriba dice hospital. Por lo tanto, el Estado está diciendo que va a cuidar a los otros que están ahí adentro, ¿no? El Estado, cuando pone arriba hospital, dice: yo voy a cuidar la salud de estos que tengo acá adentro.
Y hay una persona que se le muere a partir de una lesión en una pierna, ¿sí? La segunda causa de muertes son, todavía hoy, los ahogos por obstrucción de la vía aérea superior. Esa es la segunda causa de muerte. Ustedes imagínense, no les estoy diciendo un caso cada tanto. ¿Qué significa esto? Personas que se ahogan. ¿Con qué? Miga de pan, huesos de pollo, restos de cubiertos de plástico. ¿Por qué se mueren? ¿Por qué se mueren? Bueno, tenemos varias razones, entonces empecemos a investigarlas. Entonces descubrimos, a raíz de esta comisión que empezó a investigar las muertes, que las personas se morían porque les daban huesos a personas que en general no tienen dientes. El 90% de las personas son desdentadas y les daban comida con huesos que se necesita poder morder, ¿sí? Pero además cubiertos de plástico. Cualquiera de nosotros se compra una ensaladita en cualquier lado, hace así pinchando el tomate y se rompió, ¿sí o no? Pero después, bueno, a eso hay que agregarle las grandes dosis de psicofármacos y de medicación que reciben. Por lo tanto, la respuesta refleja, para poder eludir ese ahogo y poder solucionar ese ahogo de manera autónoma, está perdido. Por lo tanto, la persona se va ahogando sin darse cuenta que se está ahogando. Esa es la cuestión más triste que me parece que puede pasar. Pero eran muertes que se ponía asfixia por obstrucción de la vía superior, sepsis, no sé qué, y nadie se preguntaba qué había ahí detrás. Entonces porque eran muertes naturales, ¿sí? Eran muertes naturalizadas. Entonces esta comisión empezó a investigar las muertes. ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue el primer dictamen de esa comisión? Que eran muertes que podrían haberse evitado. Entonces el Estado de la provincia de Buenos Aires reconoce, a través de ese dictamen que elabora su hospital por primera vez en la historia, que tiene muertes que se podrían haber evitado. Y además que la tasa de muertes que tienen adentro de Romero, empezaron a controlar cuál era la tasa de muertes, es 13 veces más elevada que para la media poblacional de la misma edad viviendo afuera del hospital. ¿Se entiende? No estoy diciendo el doble. O sea, que una persona de la misma edad, si vive en Romero, tiene 13 veces más probabilidades de morirse. Comparando edades y demás. Bueno, la segunda cosa que observamos era que las personas, cuando se perdían y cuando se morían, nadie las buscaba. ¿Por qué nadie las buscaba? Porque tenían un sistema que solamente tenía por objetivo, cubrir de responsabilidad civil a los trabajadores y trabajadoras que estaban durante ese turno. Por lo tanto, ellos tenían un sistema muy carcelario, con el mismo nombre, de fugas. Entonces decía, bueno, yo tomo mi guardia, mi turno de enfermería a las, 2 de la tarde. Cuento los que están. Me falta este y lo denuncio como fugado. Quizás esas personas estaban en el pabellón de al lado, en el kiosco de la esquina, ni les digo que habían ido a La Plata, estaban ahí en el jardín tomando mate, pero si no estaban en el lugar, no tenía ningún sentido. O sea, imagínense una cosa totalmente irracional. Fugado. Una misma persona, y nosotros empezamos a mirar las planillas, cosa que no había hecho nunca nadie. Era tan insólito, como por ejemplo una persona tenía más fugas que días del mes. Una misma persona. Bueno, yo, Macarena, en el mes que tuvo 31 días, me fugué 53 veces. Nadie se preguntaba por ese dato. ¿Qué? Porque los datos están para algo. Están para poder, cuando lo produce el Estado, construir una política pública que pueda dar respuesta a eso. Digamos, el dato es para algo. Permite una lectura y una respuesta, ¿no? Por la responsabilidad estatal. Ese dato, ¿qué tipo de respuesta podía permitir construir? Ninguna. ¿Y qué terminó pasando? Que terminó solapando las personas que sí había que buscar. Porque como finalmente habían tantos fugados y estaban todos perdidos y estaban todos fugados, los que efectivamente había que buscar porque estaban perdidos, nadie los buscaba. Esos quedaban solapados por los otros. Hay 32 personas que permanecen desaparecidas al día de hoy, a partir de ese trabajo que se hizo con el sistema de modificación del sistema de mal llamadas fugas. Entonces, ahí fue un trabajo, yo diría, a mi gusto,
el más fuerte que se hizo ahí. Porque todo lo que les dije hasta recién es muy conmovedor, pero realmente la modificación de la lógica de estar internado en ese lugar, para mí se viene a cuento de lo que les voy a decir ahora. Se logró modificar la idea de que una persona tiene que pedir permiso para salir. Se asume, estamos hablando de personas crónicas, es decir, sin criterio de internación, ¿sí? En los mal llamados pabellones de rehabilitación. No estoy hablando de los sistemas agudos o en los sistemas donde hay criterio de internación, de riesgo, cierto o inminente. Para todos los otros que pasaron la puertita giratoria y pasaban para los pabellones de atrás, y hace 20 años que viven ahí, donde no hay criterio de internación. Si no hay criterio de internación es porque no tienen otro lugar donde estar. Personas en condiciones de egreso hospitalario demoradas por razones no médicas. No Le médicas. llamamos en los hospitales generales Y por dispositivos que no sí, existen. por falta de... Porque Sí, yo me sí. preguntaba, porque yo trabajo en un hospital polivalente. Te paso el virus. Yo trabajo en un hospital polivalente, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y que sucedería una cosa a la inversa. Ahora el sistema, ante condiciones sociales y falta de instrumentos para poder articular la salida de un paciente del hospital, o sea que tuvo un criterio de internación agudo, la falta de recursos, bueno, a nosotros por lo menos en el hospital es la internación en guardia sin poder recurrir a los dispositivos que el paciente precisa. Claro. O sea, como la inversa, y siendo irónica, sabiendo que no estoy diciendo esto que estoy diciendo, a veces uno querría tener una sala de internación. Sí, entiendo. Porque Sí, dar una respuesta. la paciente está ahí y uno dice esto, bueno, derecho a una atención, y más vale que la tiene. Todo esto un paradigma desde el mes de diciembre en mi hospital. Pero no hay dónde, no hay qué proveerle. Porque están los organismos, está el consejo, y bueno, pero la cuestión es que hay que poder instrumentar, porque no es una chica para estar internada en un hospital. Claro. Sí, sí. Bueno, entonces logramos revertir el sistema de las salidas. El pedido de... porque esta es la cuestión que me imagino que la entendieron, pero que no la dije tan claramente. ¿Cuándo se notificaba la ausencia de la persona o la fuga? Primero cuando se preguntaba si se veía una especie, no sé, tomar lista quiénes están y quiénes no están. Y después los pedidos de salidas, los pedidos de los trámites, los papelitos de la salida. Como en general nadie hacía ese trámite, la persona simplemente abría la puerta y se iba. Al no estar el papelito era fugado. Entonces nosotros dijimos, pero ¿cuál es el sentido de que haya una persona acá, no por razones de su padecimiento mental, ni de su crisis, ni de criterio de internación, sino porque no tiene otro lugar donde habitar y porque el Estado no ha creado y no ha diseñado políticas centradas en los derechos sociales? ¿Cuál es la razón de privarlo de la libertad? En todo caso, esa es la excepción, no puede ser de ningún modo la regla, ¿sí? Y se definió un modelo nuevo donde las personas pueden entrar y salir libremente por primera vez en Melchor Romero, y si hay una persona que tiene una restricción de salida, por más que esté en los pabellones de personas crónicas, eso hay que fundamentarlo clínicamente. ¿Por qué uno le va a privar de la libertad a una persona que está en un pabellón crónico? Y la temporalidad de eso y una fecha para volver a evaluarlo, ¿sí? Seguir un poco la misma lógica de las condiciones de la internación, ¿sí? Para todos los demás lo que les cabe es la libertad ambulatoria. Si no, eso es una privación ilegítima de la libertad. No tiene criterio de internación, está metido ahí. ¿Y qué se hizo como para contrarrestar esto? Bueno, ok, entonces todos van y vienen, y si hay alguno, nadie sabe. Se diseñó un sistema diferente, como yo les dije al comienzo, recién hace un ratito, se había armado ese primer censo y después se siguió complejizando hasta esto otro que hoy es una, podríamos decir, una base de contactos y de datos y de conocimiento de la persona que no se tenía para nada. Por ejemplo, ¿dónde va la persona X? Cuando no está, ¿dónde suele ir? Porque yo ¿qué logro? Con llamar a la policía al 101, al 100 que sea, voy a declarar a una persona fugada. Nada, cumplí con el trámite formal. ¿Lo busqué?
Si yo sé que todos los días a las 3 de la tarde se va a fumar un pucho abajo del ombú, ¿no sería más lógico que camine 10 pasos y vea si está ahí? ¿Sí? Entonces empezamos con los acompañantes terapéuticos, los trabajadores sociales, los enfermeros de la sala, las enfermeras de la sala, los equipos tratantes, empezamos a definir, a elaborar un registro muy completo de cada una de las personas que estaban ahí. Es un trabajo que no les puedo explicar, porque aparte de una resistencia terrible para poder llevarlo adelante. Muchos equipos agarraron viajes, esto es obligatorio, salió por resolución del Ministerio de Salud, no es algo que se nos ocurrió a nosotros de trasnochados. Entonces, había que generar este registro completo de la persona y finalmente funciona. No hay ni una sola persona fugada desde hace exactamente 1 año y medio. ¿Por qué? No está Carlitos. A ver, vamos a buscar la ficha de Carlitos. Y aparece. Bueno, normalmente está con tal y con tal y con tal. Y a su vez sabemos que tiene una tía que la visita. A veces cuando agarra la pensión, la visita vive en Belleville. Y el celular de la tía es esto. Pero todo ese trabajo había que hacerlo. Llamamos a la tía a ver si justo se fue a Belleville. Está ahí. Ah, está ahí. Y además los equipos tratantes tenían que estar a disposición todo el tiempo. Porque, bueno, muchas veces, ¿quién hace estos llamados? ¿Quién empieza a buscar a la persona? Bueno, los equipos. Y de eso se trata la salud mental comunitaria, ¿no? Lejos de pensar que uno va a perder el trabajo, es poner el cuerpo, es implicarse. Y es casi una tarea, yo diría, mucho más, no digo comprometida, porque puede haber mucho compromiso en las formas de hacer más ortodoxas, pero sí que requiere otro cuerpo, porque hay que estar ahí. Bueno, la buena noticia de este procedimiento es que no hay ni una sola persona perdida. Todas se encontraron y se encuentran muy rápidamente, ¿no? Con estos sistemas de conocer. Y aparte tiene que ver un poco con el sentido común. Si una persona, un miembro de nuestra familia, no llega a la hora que tiene que llegar, ¿uno qué hace? ¿Llama al 101? No haría eso de primera medida, es como medio descabellado, ¿no? Llamaría, no sé, al amigo, a la novia, al trabajo, ya salió, ¿a dónde iba? ¿A la facultad? ¿Con quién va? Va con tal, vamos a llamarlo, tenés el celular. Uno empezaría a buscar por las redes y por los lugares donde la persona se mueve. Bueno, esa es un poco la lógica. Y efectivamente las personas nos movemos en general por los lugares en los que nos gusta movernos. Por lo tanto, no era tan difícil encontrarlos. Para mí esto fue una de las cuestiones, parece simple, más revolucionarias que se hizo con la causa, mucho más incluso que bajar el número de personas internadas, porque modificó la lógica de pensar al otro, de pensarlo como una persona que tiene una vida, que habita determinados lugares, que requiere, que tiene derecho a irse, a entrar, a salir, que tiene derecho a hacer un curso. Empezaron a moverse un montón de cosas, empezaron a activarse un montón de cuestiones. Bueno, van a los centros de día, al Basaglia, al Pichón, van y vuelven solos, antes tenían que ir con alguien, con el papelito de permiso. Si justo en el momento en el que se iban al curso, en el Basaglia, no estaba el médico para autorizarle la salida, o no se iba y se perdía la actividad o estaba fugado. Entonces, nada, estas cuestiones me parece que fueron realmente muy conmovedoras, ¿no? Para lo que es la estructura manicomial. Yo acá busqué la página para que ustedes la vean. Si van acá donde dice menú, esto por si en algún momento pues les interesa, pero yo hay algunas cosas que les quería mostrar ahora. Van a temas, ahí van a ver todos los temas que se trabajan y ahí van a encontrar salud mental. Y en salud mental van a encontrar están puestas por cronología, digamos, desde la más nueva para atrás, la más antigua. Esto en el marco de la causa Romero fue una cosa muy importante que pasó ahora, hace poquitos días. Vean que esto es del 23 de abril, o sea, hace unas semanas, donde por primera vez, porque una de las cuestiones que nosotros decíamos en el marco de esta causa es que no podemos pensar justamente lo que todos nosotros venimos charlando en una externación. Primero, diferenciar lo que es un alta de lo que es una externación sustentable, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Una persona puede estar en condiciones de alta y sin embargo una externación sustentable implica poder construir una afuera que permita vivir, que no sea en condiciones de abandono. En ningún caso, ni desde el CES ni desde los organismos que presentamos esta acción, estaríamos pidiendo o exigiéndole al Estado que externe personas que queden de una manera en otras formas de abandono, ¿sí? Entonces lo que decimos es, el Estado es responsable, el promedio, no sé si les dije, de internación de Romero
es de 23 años, promedio de internación. Después de haber tenido 23 años una persona internada, el Estado es responsable por poder construir una fuera sustentable para la gente que tiene que externar. Esto implica no solamente una respuesta en términos de políticas de vivienda, pero también de seguridad social, de rehabilitarlos en la capacidad jurídica. Son personas que están todas todavía con la figura de la insania, ¿sí? Y que si bien tiene que ver, es una acción que tendría que hacer de oficio las curadurías y los curadores, bueno, no deja de ser una responsabilidad del Estado. Bueno, ¿en qué medida esas personas van a salir a vivir en la comunidad si para todo van a necesitar una autorización de su curador, que todavía son curadores públicos muchos, digo? Entonces es un entramado, ¿sí? Y lo que decíamos era, bueno, acá tiene que haber una partida presupuestaria concreta que esté destinada a la externación de estas personas. Y por primera vez el Estado de la provincia de Buenos Aires se comprometió el día 23 de abril a esto, a lo que dice acá, con 23 millones de pesos para la externación de personas para este año, lo que también es muy importante. Porque bueno, uno podría decir, bueno, sí, comprometo de un presupuesto que todavía no tengo ni aprobado. En realidad este no es un presupuesto adicional, es una readecuación presupuestaria del presupuesto que ya tienen aprobado y están ejecutando. Por lo tanto es muy posible de que lo puedan hacer. Después, si lo ejecutan, no lo ejecutan, si ese presupuesto queda subejecutado, tendremos que estar muy atentos de darle seguimiento y monitorear cómo van a ir haciendo este proceso. Pero en principio, y esto fue en una audiencia judicial, por lo tanto, cuando uno lo ratifica en la audiencia judicial, después tiene orden de ejecución. Dice, bueno, hay que ejecutarlo, ya no se discute más, o sea, ya está en un plano de ejecución. Desde el punto de vista de la acción jurídica, digamos. ¿Y qué es lo que compromete con esos 23 millones? Bueno, todo un dispositivo en el afuera, que consiste en el alquiler de 19 viviendas para 4 personas, con los equipos tratantes en la comunidad, por supuesto toda la disposición de enfermería comunitaria, que era una cuestión, nosotros empezamos a insistir mucho en la formación de enfermería comunitaria en el afuera, no solamente porque la acción permitió el ingreso de muchos trabajadores y trabajadoras, porque claramente no había trabajadores y trabajadoras para las áreas, no habían equipos, ¿no? O sea, equipos tratantes, y era como, no sé, como pensar una utopía. Con suerte había un enfermero, 2 enfermeros, uno a la noche, alguno más a la tarde, que nunca daba abasto con nada, un psiquiatra, y en algunos subrogando alguna otra sala, y después el que estaba, ¿no? El que estaba. Entonces empezamos también a decir, bueno, sin equipos tratantes que además después puedan convertir sus funciones hacia el trabajo en la comunidad, no vamos a poder avanzar. Y nombraron muchísima gente, más de 70 enfermeros, muchísima gente, como 90 entre trabajadores sociales, terapistas, psicólogos, acompañantes terapéuticos, ingresaron como 30 o 40, que por supuesto en ningún caso va a responder a lo que nosotros entendemos que es un equipo tratante que necesitaría cada uno de los usuarios y usuarias que están ahí. Pero es un paso enorme. Pero ¿quiénes iban a ingresar? Por eso les digo que cuando planteamos esta acción, nosotros desde el CELS y con las otras organizaciones sabíamos que esto requería de una puesta de cuerpo muy agarrada, muy aguerrida, de estar todos los días ahí adentro, porque hay que estar mirando absolutamente todo, ¿no? Bueno, ¿quiénes ingresan? ¿Con qué perfiles? Porque si estas personas no van a poder reconvertir su función para ir a trabajar a las casas donde van a estar viviendo estas personas, tampoco no va a servir, ¿no? Si después finalmente... Bueno, entonces es el alquiler de esa cantidad de viviendas más los dispositivos de centros de día, los equipos tratantes, la enfermería comunitaria, los tratamientos, por supuesto, farmacológicos, que eso es lo primero que siempre se garantiza, y también la alimentación en seco, en insumo, para que las personas puedan cocinarse sus cosas en las casas. A su vez, el Instituto Provincial de la Vivienda, y les cuento esto porque son datos que está bueno que los podamos compartir, porque uno en tanto en cuanto sabe que existen, sabe también qué cosas puede exigir o empezar a discutirlas y a debatirlas. Nosotros encontramos que dentro de la política del Instituto Provincial de la Vivienda, que es un instituto autónomo que tiene su propio presupuesto, existe una ley de cupo para personas con discapacidad, y que ella la tiene que cumplir en todos los barrios donde construye el Instituto de la Vivienda. Tiene que respetar un cupo para personas con discapacidad, que históricamente
se usaba menos del cupo que la ley habilita, porque las personas no lo piden. ¿Cómo lo van a? ¿Qué puede pedir alguien que no conoce, digamos? No es imposible que uno pida algo que no sabe que existe. Pero además de eso, dentro de la discapacidad, siempre se pedían esos cupos para discapacidades de otro tipo, discapacidades motrices de otro tipo. Lo que tenía que ver con salud mental no se había pedido nunca, o sea que también teníamos ahí una vacancia, teníamos una política pública vigente, activa, con presupuesto, que nadie la reclamaba. Entonces el Instituto Provincial de la Vivienda, en paralelo a esta readecuación presupuestaria, comprometió la construcción de 10 viviendas para 4 personas, 40 en total. O sea, entre las dos, dije 19, no, son 12, entre las 12 casas que van a alquilar con presupuesto que no es de las personas, porque ese es otro problema que tenía y que ha tenido históricamente la conformación del PREA, que es un programa de la provincia de Buenos Aires. No solamente el TES, es el único que lo aplica, bueno, el Cabral también lo aplica, donde mucha parte de la responsabilidad quedaba en el usuario, usuaria. Bueno, y ahí tienen que empezar a traccionar los trabajadores y trabajadoras viendo cómo presentan las garantías de esas propiedades para que se puedan alquilar, qué pasa con la plata. Nosotros decíamos, esto tiene que estar resuelto, esto es una responsabilidad del Estado de la provincia, no tiene que ser una responsabilidad ni de los trabajadores y trabajadoras presentando garantías, ni tampoco de las pensiones de las personas, que ya de por sí cobran bastante poco, y que en muchos casos, si las personas después se autogestionan y organizan y quieren a partir de esa experiencia alquilar una casa en otro lado con lo que tiene que ver con su pensión, genial. Pero eso es una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Por haber justamente de alguna manera promovido la vida asilar y el abandono de estas personas durante tantos años. Entonces, el compromiso de la provincia... Una pregunta. Esta política que ahora desde el Instituto de la Vivienda. Sí. En cuanto a esta vacante, ¿la puede solicitar el trabajador social de la institución? Nosotros trabajamos en el ámbito privado, pero serviría de todos modos. Sí, lo que hay que hacer... A ver, esto es político, digamos, el trámite administrativo es lo menos complicado, es lo menos riguroso. Acá me parece que lo más importante es la incidencia política que se pueda tener para habilitar ese cupo. Entonces ahí lo que ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, desde la mesa de implementación del amparo, solicitamos una reunión al Instituto de la Vivienda, logramos que el hospital también venga, porque dijimos, sí. A ver, si el Instituto de la Vivienda construye casas, ¿qué más quieren ustedes? Entonces fue un pedido intersectorial por parte de todos los actores que configuraban y que integraban esa mesa, donde estaban además la dirección del hospital, el secretario de no sé qué, o sea, y se generó una instancia más de incidencia política, y donde la directora del Instituto de la Vivienda dijo, no puedo decir que no, porque aparte hay una ley de cupo. Uno podría solicitarlo en cualquier caso. Me parece que no es tanto una cuestión de dónde completo la ficha, sino cómo se pueden traccionar algunas cosas para que efectivamente eso llegue a algún lugar donde sea oído, digamos, ¿no? Pero podemos hablar más. Dos cositas, porque me interesa también, porque es lo que yo soy trabajador social y es lo que estamos llamados a resolver claro, nosotros. por favor. El Instituto de la Vivienda, hablamos de la provincia o de nación. Provincia de Buenos Aires. Y la ley de cupo, específicamente, ¿qué jurisdicción o a qué población? Toda. De la Argentina. No, esto que yo les cuento... ¿Sobre quiénes legitima derecho? Claro. Esto que yo les cuento es sobre la provincia de Buenos Aires, porque el instituto construye en la provincia de Buenos Aires y recae sobre toda la población con discapacidad de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que no quiere decir que lo pueda hacer una persona que estaba viviendo en la provincia de Buenos Aires, aunque tenga domicilio, no sé, en Jujuy, porque esta es otra cuestión. Dice, bueno, tiene que volver, se agarran estas cuestiones que son como formatos de la ley, ¿no? Dice, tiene que volver a su comunidad. ¿Cuál es su comunidad? Se hace 30 años que vive en Romero, que vive en La Plata. ¿No? Digamos, o sea, ¿cuál es la...? ¿Tenés el número de la ley? No, pero vos decís de la... De la ley de cupo. No, pero... Si no lo busco, pero... Lo voy a pedir. Porque no es menor. No, los pacientes. ¿Me dan un segundo? Y se lo pido al abogado del equipo. ¿Queremos excursar?
No, pero ¿por qué no ambas? No somos constituyentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay? No, que esto es gestión. Yo vengo a sacar recursos de acá para la asistencial, aparte yo también, vi que... Yo también, yo sí. Porque si no... Sobre todo porque esto que habla, claro, de los egresos es como... Sí. Atraviesa creo que a la mayoría o a todos de los que estamos acá. ¿Dónde, cómo y cuándo? Hoy hablábamos de cómo tener que navegar lo que la ley dice y la realidad de la cotidiana, real, de a claro. dónde derivar, de cómo, de qué manera, cuáles son los instrumentos. a quién reclamarle. Exacto. Ya lo está buscando. Ay, bueno, Perfecto. gracias. Después el celular de la Perdón abogado. que te di tarea. Ahí te digo, me dice, así que bueno. Bueno, no, está buenísimo. Para mí la clase es esto, o sea, estamos todos en la misma maraña, digamos. Con los mismos problemas. Pero además, la ley de salud mental, cuando uno dice hay que militarla, no es la ley se tiene que cumplir, porque eso no es es cualquier cosa. Si uno realmente piensa en términos del derecho a la salud, porque este es el punto, o sea, el derecho a la salud, hay un tratado sobre derechos económicos, sociales y culturales que sacó luego un protocolo internacional que se conoce como PDESC, que dice la persona tiene derecho a acceder al nivel más alto de salud posible, digamos, y marca un estándar. Entonces, cuando uno piensa en términos de derecho, cuando uno piensa en términos de salud y dice, bueno, yo no estoy reclamando esto porque hago, digamos, una defensa ultranza de la ley, que puede tener un montón de problemas y los podemos discutir en otro encuentro, lo que nosotros decimos tiene que ver es el derecho de la persona a acceder al nivel más alto de salud posible, ¿sí? Y a veces el nivel más alto de salud posible es encontrar una vía para llegar a la ley de cupo del Instituto de la Vivienda, ¿sí? No tiene solamente que ver con el suministro del psicofármaco o la psicoterapia o lo que estamos más acostumbrados a escuchar. Bueno, entonces les contaba que quiero llegar al último punto. Después ustedes esto lo pueden leer, ahí van a ver que es realmente muy importante. Lo que les contaba, también para vos, compañera que trabaja en el STES, el cambio de modalidad de salidas, la provincia de Buenos Aires, o sea, que se instauró a partir de lo que se hizo en el Hospital Romero, la provincia de Buenos Aires lo sacó por resolución para todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Lo que quiero decir es, esto no es solamente una cuestión que recae, por supuesto, el Hospital Romero está judicializado y tiene un montón de gente mirando todo el tiempo, entonces acá se cumple y el día que le hacen una fuga, imagínense que esto es un escándalo, ¿no? Pero es importante saber eso, que quizás ustedes, como trabajadoras del hospital, pueden solicitar en la dirección, digo, hay que encontrar los canales de diálogo, ¿no? De cómo construir un diálogo posible en los lugares en los que uno trabaja. Pero existe una resolución que justamente permite pensar la aplicación del modelo de salidas de libertad ambulatoria para otros hospitales que también dependan de la provincia, porque lo que se logró fue eso, que salga por resolución del ministerio, ¿sí? Y eso es mucho mejor. Bueno. Bueno, y si nos va bien, vamos a tener 23 millones de pesos para la externación de personas. Así que estamos muy contentas y contentos con esto. Hay un trabajo que hicimos y que eso era lo que yo tenía que contar hoy. Además de todo lo Esos que 23 son solo para el Menchor, ¿no? 23 millones solo para el Menchor. No, pero hay algo importante. En términos de... yo sé que hace tantos años que trabajo con abogados que ya estoy acostumbrada. En términos de... Cuando hay algo así, esto se puede pensar también como una jurisprudencia de la que después se puede echar mano, digamos. Sí, o sea, claro, sí, uno sí, podría sí. decir, a ver, si la provincia readecuó 23 millones de los que ya tenía, no es que le están sacando a, no sé, a educación, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y por qué entonces ahora hay 23 millones que se pueden readecuar? Porque evidentemente están migrando recursos hacia la comunidad, los mismos recursos que antes soportaban y sostenían todo el entramado manicomial. Entonces, perfectamente uno podría decir, bueno, a ver, si ya se hizo en otro hospital, evidentemente la readecuación presupuestaria hacia la comunidad no es tan imposible. Entonces, estas son cosas que, si bien esta acción de estos 23 millones son exclusivamente para Romero,
me parece que hay que poder usarlo, ¿no? Usarlo, digamos, para hacer una buena incidencia, en un buen sentido, que pueda ser replicable en otros lugares. Y en eso los podemos ayudar desde el CELS, a pensar mecanismos. ¿Sí? Hablando de tomar como dato del ejercicio, esos equipos que mencionaste que se están conformando para las personas que están en el afuera, ¿cómo están conformados? ¿Cómo es su dinámica de trabajo? Hablaste que se incorporaron gente de enfermería, todas las gente disciplinas, ocupacional, todas las disciplinas, pero conforman un equipo ambulatorio que va a los domicilios, tienen consulta a través de la hospitalería o a través de algún otro dispositivo. ¿Cómo dinamizan ese? Bueno, yo afuera? te puedo contar el proyecto, porque calcula que esto es del 23 de abril. Bueno. O sea, por ahora son equipos, pero es importante que las personas que ingresen ya ingresen con esta formación, porque si no, o con las intenciones de formarse en este campo comunitario, porque uno por ahí no tiene la formación, porque no tuvo la oportunidad, pero entiende que este es el camino y se quiere formar en ese camino. Lo que nosotros dijimos es, todas las personas que ingresen tienen que saber que en algún momento, y es más tarde, más temprano que tarde, van a tener que hacer esto mismo fuera, si están dispuestos o no. ¿Sí? Porque también hay una cuestión que tiene que ver con la hegemonía de poder y que no la tienen solamente los médicos y los psiquiatras, la tenemos todos los profesionales del campo de la salud. Es mucho más cómodo finalmente ir 4 horas a la sala, al consultorio, esperar que no sé qué, que llegue alguien. Yo a veces leemos las evoluciones de la historia clínica, ¿no? Y nos sorprende mucho cuando compañeras psicólogas, yo soy muy crítica con mis colegas, evolucionan como, ¿cómo es la figura que ponen? Paciente adaptado al medio, no conforma demanda. ¿Demanda de qué? ¿No? Es lo mismo que a mí me digan, no se le ocurrió la fórmula de la química, o sea, no, es imposible, o sea. Y perdóname, Macarena, yo trabajé un tiempo en un proyecto laboral con vistas de externación de pacientes en situación de alta clínica, digamos. Y en un momento, es raro hablar con eso. El proyecto era un proyecto laboral textil, entonces trabajábamos en un taller que tomamos, que estaba en el hospital y lo tomamos básicamente porque estaba desocupado. Y empezamos a hacer bolsos, materas, qué sé yo, y la idea era venderlos afuera y que las pacientes hicieran todo el proceso de producción y de venta como un proyecto prelaboral. Y lo habíamos vinculado con un proyecto del Ministerio de Trabajo que era Promover, que ahora no está funcionando en todo, pero bueno, las pacientes tenían una especie de beca y demás que cobraban vía una tarjeta de plan social y demás. Entonces fue todo un laburo también con las pacientes que hacía 30 años que no tenían vínculo con el afuera, empezar a usar el cajero electrónico, primero tener una tarjeta con su nombre, usar el cajero electrónico, usar la SUBE, qué sé yo, de estas cuestiones del salir del hospital. Y veníamos trabajando, el equipo era yo que soy terapista ocupacional y 2 trabajadoras sociales que trabajaban en un programa de externación sustentable. Y estábamos trabajando con los equipos de internación diciendo que las pacientes van a salir solas en algún momento a cobrar con la tarjeta y la SUBE. Y con mucha resistencia por parte de los equipos porque cómo van a salir solas si no saben viajar, si se van a perder, si tienen que ir a Lomas de Zamora, que es un colectivo desde el hospital, digamos, que tarda 10 minutos hasta Lomas de Zamora, que van a ir, que se van a perder, que no van a volver, que cómo van a hacer, que van a ir con la plata, que la plata en ese momento eran 350 pesos lo que cobraban. Bueno, veníamos trabajando mucho tiempo esto, como van a salir solas, y con el grupo de usuarias también, como miren que van a salir solas en algún momento a usar el cajero. Y en un momento yo fui al taller y estaban todas en la puerta esperándome y me dijeron, bueno Elga, hoy nos vamos solas a cobrar, hoy no nos van a acompañar ustedes, ya nos pusimos de acuerdo, nos vamos solas. Así que anda a firmar la historia en la sala y avisá que nosotras nos vamos porque nos vamos todas solas. Sí, dije yo y salí corriendo como que me lo dijo mi jefa, como andá a firmar la historia, sí, y me encontré como yendo a volver a la sala diciendo, ay, qué raro esto, porque como estábamos convencidas de que en algún momento iban a salir solas. Pero en el momento que lo plantean, dijimos, ay, y si se pierden, y si no pueden viajar, y si empezar todo eso de nuevo. En la construcción propia. Claro, que decíamos, sí, vamos. Cuando sucedió,
nos tuvimos que correr y también se nos jugó esto de en qué lugar estábamos dentro del equipo. Claro. Claro. Y también en hablar con el resto de los equipos de esto de, bueno, viste que iba a pasar, bueno, pasó hoy y nos hicieron piquete y no podemos ir nosotras. Entonces estuvimos toda esa tarde esperando que volvieran para ver cómo les había ido, porque se habían decidido que iban a ir solas. Pero bueno, a uno también le cuesta correrse de ese lugar. Sí. Es que me parece que la gran revolución que podemos hacer nosotros desde nuestro rol es desnaturalizar esas cuestiones y esos términos y esas cosas. O sea, si nosotros evolucionamos todo el tiempo, persona adaptada al medio, ¿a qué me, o sea, digamos, el matiz es un matiz positivo? Es como que voy a hacer una yo soy muy provocadora, voy a decir una cosa, es como que persona adaptada a la tortura. No, a nosotros nos llamaría la atención, ¿cómo? No, pero no puede adaptar, ¿no? Persona adaptada al dolor, está bien, porque se adaptó al dolor, se adaptó a sufrir, estaba adaptado al abandono, mira qué bueno, digamos, y nos llamaría mucho la atención. Entonces, ¿por qué nos parece que adaptado al medio? Entonces, cuando una persona se manifiesta en contra de un sistema que lo oprime, eso es lo que hay que acallar. Cuando una persona ya no reclama más, ni porque se quiere bañar en tal horario, ni porque la comida es horrible, ni porque... ¿No? Digamos, y eso es lo que está valorado, digamos, la valoración siempre es persona adaptada al medio. Y la otra cuestión es esto, lo de la demanda, ¿no? Digamos, ¿por qué esperamos que el otro demande algo? Digamos, cuando justamente el sistema de lo que se ocupó, el sistema manicomial de lo que se ocupó, es de acallar ese deseo y de acallar esa subjetividad, ¿no? En ese arrasamiento donde el otro ya, bueno, lo que le dan, lo que le tiran, lo que recibe y lo que no, digamos, ¿no? Y entonces ahí hay una valoración positiva de la adaptación al medio y una adaptación y una valoración muy negativa de que no tiene una demanda de psicoterapia. O sea, es como una crueldad, ¿no? ¿No les parece? O sea, son cuestiones que cuando uno las empieza a pensar, hay que poder deconstruir estos términos que históricamente todos nosotros estuvimos repitiendo a lo largo de la historia y que lo seguimos repitiendo. Bueno, y yo no me quiero quedar sin tiempo. Bueno, ahora acá los estanco. Ahora les cuento eso, pero para no terminar de no irnos de nuevo, yo me voy a acordar porque ya tengo la respuesta de la ley de cupo. Lo que les quería contar es que, aparte este es mi tema de doctorado, empezamos a estudiar cuál era la situación de las mujeres. E hicimos, lo presentamos a principios del año pasado, este era el trabajo que les había contado antes, cruzar el muro, ahí también lo pueden bajar. Hicimos un informe sobre las mujeres encerradas en el Hospital Romero. Después lo pueden leer, yo solamente se los quería mostrar, más a título de ilustrativo que otra cosa. Acá ven, con un promedio de 25 años de encierro. Entonces, ¿qué era lo que nos interesaba conocer sobre las mujeres? ¿O qué fue lo que nos encontramos, digamos, sobre las mujeres? Empezamos a encontrar que, a diferencia... Primero, no fue un estudio comparativo sobre varones y mujeres en términos de si las mujeres... O sea, no era un estudio comparativo entre varones y mujeres. Lo que nos interesaba conocer era cualitativamente cuáles son aquellas vulneraciones de derechos de las que las mujeres son víctimas por su condición de género, ¿sí? Entonces hicimos una metodología más de historias de vida. No fue exactamente así, un antropólogo me diría eso, no fue historias de vida, pero tuvo un poco ese matiz para conocer un poco la cualidad de la vida de esas mujeres. ¿Y con qué nos encontramos? Con un montón de mujeres y de historias que habían sido encerradas con un sesgo vinculado a los mandatos de una sociedad que ya sabemos que es patriarcal y machista, que hoy lo podemos decir, y que en otro momento parecía otra manifestación de la voz de las locas. ¿Qué eran estas mujeres? ¿Qué era lo que empezó a pasar? Bueno, no respondían a ciertos mandatos y a ciertos patrones. No quiero decir que no exista la psicopatología cuando yo digo esto. Lo que quiero decir es que ciertas formas de la psicopatología están atravesadas por cuestiones patriarcales que las atraviesan de punta a punta. Recuerdo una historia clínica que leíamos, internada por su marido. Primero empezó abandonando las tareas domésticas. Después abandonó el cuidado de los hijos, terminó abandonando los cuidados del marido. Es como, hoy nos parece como, no puede ser que escribieron eso. Lo escribieron. O sea, dentro de los motivos de la internación aparecía el abandono de las tareas que recaen sobre
la mujer por ser mujer, digamos, y lo que tiene que ver con las tareas que le competen por ser mujer, ¿sí? Después habían otro montón de cosas, pero esto estaba evolucionado en la historia clínica. Entonces ahí empezar como también a desnaturalizar cuáles son estas cuestiones, cuáles tienen que ver, bueno, la cuestión de la maternidad. La cuestión de la maternidad es terrible. Primero, las mujeres que han ingresado a Romero, en su gran mayoría perdieron contacto con sus hijos. En ningún caso hubo un trabajo por parte de los equipos de sostener los vínculos con los hijos, o de fortalecerlos, o de entender que pueden construirse otros vínculos, y que también para eso pueden existir sistemas de apoyo. Hay un trabajo de una psicóloga sistémica muy conocida, comprendo que no es tu línea, pero que se llama Salud Mental tras las rejas, o que se dedicó a estudiar el tema del aislamiento que sufren, aunque no tengan padecimientos mentales crónicos o agudos necesariamente, mujeres privadas de la libertad en cárceles. Y identificaba esto como, grosso modo, que tenían red social pero que no eran visitadas. Digo, a diferencia de los hombres, que está la visita conyugal, como las mujeres tenían familia pero no eran visitadas, y veían el trabajo como el impacto de esto y del contexto, más allá de para lo que se supone que existe en las cárceles, digo, como esto del manicomio, iba en detrimento de la salud mental de las mujeres que estaban, totalmente, independientemente si habían cometido delitos o no. Si uno va a la puerta de la unidad 45 y a la puerta de la unidad 34, el mismo día de visita, la cola de las mujeres para entrar es de 1 cuadra, y la cola de los varones para entrar son 3, 4, 5, ¿sí? Sobre la mujer recaen no solamente las cuestiones del cuidado, sino las cuestiones de sostenimiento de los vínculos de ese que quedó encerrado, que quedó adentro. Puede ser por razones de salud mental o por cuestiones de conflicto con la ley penal, no importa. La mujer sostiene ese vínculo y está mandada a hacerlo. Hay un mandato social que la pone en posición de hacerlo, ¿sí? Y que nadie va a decir, no, yo lo hago porque la sociedad me obliga. No, van a decir, yo lo hago porque lo quiero, porque es mi hermano, porque es mi marido. Pero ahí hay una construcción social, ¿sí? Porque el varón no es el que visita, es la mujer. La mujer, la tía, la hermana, la madre, ¿no? Siempre vinculado al lugar de la mujer. Y empezaron a aparecer cuestiones muy interesantes, por ejemplo, yo escuché a un psiquiatra decir, no está en sus genes ser madre. ¿Y en los genes de quién está ser madre? Es la cuestión más desesperante que hay. No puede maternar sola. Yo digo, y las que estamos afuera, maternamos solas, ¿no? Digamos, o sea, o no tenemos un sistema de... Eso es un sistema de apoyo. La escuela. Chicas, la escuela. Y si de fantasmas horas, mejor. Claro. Nosotros tenemos colegas, por la disciplina, tenemos colegas que preguntan, nosotros llamamos actividades de la vida diaria instrumentales a todas las actividades cotidianas que tienen que ver con el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, la preparación de comidas, la limpieza, digamos. Y tenemos colegas que preguntan a las mujeres sobre actividades de la vida instrumentales, pero a los hombres no. Y es como, pero también pregúntalo. No, pero como es hombre seguro que no cocina, que no limpia, que no... Claro. Bueno, y están los genes al padre. ¿Qué sé yo? No sé, quizás para... No sé, ¿y qué tiene que, o sea, ¿y qué se asume cuando uno dice no está en los genes? El cuidado en soledad, decía el hombre, el cuidado en soledad. ¿En soledad de qué? Yo era como que no podía creer lo que estaba escuchando. Digo, pero ¿y quién materna en soledad? Sola. Tenemos una red de apoyo fuertísima, no solamente en la familia, porque puede no haber familia, personas de cuidado, niñeras, compañeras del trabajo, compañeras, madres de compañeros, bueno, te lo llevas vos, hoy no llego, la otra, la escuela, el taller, el club, ¿no? Entonces, estos son sistemas de apoyo para poder ejercer la maternidad. Sin embargo, a la mujer con un padecimiento mental se le exige lo que no se le exige a una mujer que no está privada de la libertad por razones de salud mental. Es una cuestión muy perversa, ¿sí? Nosotros identificamos 3 categorías que las trabajamos en este informe, vinculadas al lugar de la mujer. La primera tiene que ver con que las mujeres son asexuadas y son como niñas, ¿sí? Que no tienen nada, que son como niñas, que son asexuadas, que no tienen que no están libidinizadas, que son como... Entonces, ¿cuál es el problema de estas categorías? Que sobre las categorías empiezan a construirse conductas, ¿no? Entonces, sobre esa categoría está la compra de muñecos, de muñecas, de juegos, los jueguitos de la cocina, siempre vinculado muy a la cuestión del género, ¿no? O sea, las primeras veces que empezamos a recorrer algunas salas veíamos esto, muchas mujeres con bebotes. ¿De dónde salen los bebotes, los muñecos? Mujeres grandes, o sea, es ridículo, o sea, ¿no? Una cuestión de infantilización muy fuerte sobre estas mujeres, no, porque esta es como una nenita.
Bueno, la segunda categoría es que, y ustedes van a decir, no, no puede ser, son promiscuas. O sea, la que no es una niña es promiscua, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son las cuestiones que se empiezan a construir sobre la promiscuidad? Sobre todo la medicación. Cuando empezamos a observar esto y empezamos a mirar las evoluciones de la historia clínica, cuando había habido algún episodio, si lo trabajas en un hospital de mujeres, ¿sabes? Muy bien. Cuando había habido algún episodio como aumento de la libido, aparece una medicación. Una medicación que tiene por objeto justamente sosegar ese impulso libidinoso. Pero además, no se entiende, el cuerpo no se entiende como cuerpo subjetivado, sino como separado, ¿no? La cuestión del cuerpo y la cuestión de la subjetividad. Pero además de eso, es en todo caso, un deseo libidinal que hay que acotar y acallar, en lugar de entender que es parte de la subjetividad, ¿sí? Y que es lo mismo que decirle a alguien no hable más, qué sé yo, por ejemplo. Y aparte como si eso se pudiera sosegar de alguna manera. Cuando aparecía, bueno, se elevaba, en este momento no me acuerdo cuál es la medicación que se les da, pero hay una medicación concreta que aparecía aumentada en su dosis cuando, en los 37 casos que nosotros estudiamos, cuando aparecía un aumento de esa medicación. No quiero decir que sea en todos los casos. En los casos que nosotros estudiamos, era muy significativo que siempre estaba vinculado a un aumento en la dosis de esa medicación. Bueno, la otra cuestión es que, como les decía, no pueden maternar. ¿Y cuál es la conducta que se construye a partir de eso? Y ahí aparece el prejuicio contrario al que aparece en algunos sectores de nuestra sociedad, que como no están en condiciones de maternar, esas mujeres tienen que abortar, ¿sí? O sea que es un poco al revés de lo que pasa. Bueno, al revés sería, bueno, justamente cuestionar el aborto, no tiene que ver con el derecho de la mujer, no tiene que ver con el derecho del cuerpo, aparentemente hay otro derecho, no vamos a entrar en ese debate, pero en el psiquiátrico que aparece exactamente al revés, tiene que abortar porque no está en condiciones de llevar adelante su maternidad, ¿sí? Y o darle una adopción. Claro, o darle una adopción. Y además, esto también, ¿qué habilita, digamos, consecuentemente con eso? La ligadura tubaria, o tubárica, ¿sí? Aparece, digamos, una cuestión que tiene que ver con métodos, digamos, que son, bueno, altamente intrusivos e irreversibles. Sin ningún tipo de consentimiento. Sin ningún tipo de consentimiento. Les cuento un caso. Norma. Es un nombre que no es real. Norma tiene hoy 23 años. Estaba en situación de calle. Estaba en situación de calle porque se había escapado de un hogar de menores en el que vivía con 3 hermanas más y se escapa porque había sido abusada sistemáticamente por el chofer del hogar de menores, ¿sí? Se escapa de ese hogar, queda embarazada, no sé si es a partir de esos abusos o de otros o de otra cuestión, no importa, y queda embarazada, vuelve al hogar, se vuelve a escapar y cuando ya estaba a punto de parir la llevan al hospital de Bonet, en La Plata, le hacen una cesárea, sin ninguna, en principio, en la historia clínica, sin ninguna indicación que justifique, digamos, la necesidad de una intervención así, y le hacen una ligadura de trompas, ¿sí? ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, la justicia, que para algunas cosas es tan lerda, para muchas cosas es tan lerda, para esto había estado bien rápida y ni corta ni perezosa. La asesora de menores e incapaces, de oficio, ya sabía el día que la chica, porque la levanta la policía, la llevan a parir al hospital de Gonet, y en ese lugar ya estaba todo preparado para que a ella le hagan la ligadura de trompas, ¿sí? Había habido una acción de la asesora de menores incapaces de oficio pidiendo autorización al juez. El juez autorizó, se lo llevaron al hospital y ninguna de las personas que estaban ahí, de las personas del campo médico, preguntó: ¿y por qué vamos a hacer esto? ¿Alguien cuestionó eso? Bueno, había una orden judicial, es lo que primero dicen. Bueno, también había una orden judicial, pero uno también tiene un posicionamiento ético. Nadie puede preguntar ni preguntarse nada antes de avanzar. Había una orden judicial y había un cuerpo nada más ahí, no había subjetividad para Exacto, nada. no había sujeto, había un cuerpo y una orden judicial, vos lo dijiste. Pero además, nadie cuestionó que no había consentimiento informado. A la chica no le hicieron firmar ni un solo papel de consentimiento informado. La ley de ligadura de trompas, que no se llama así, esterilización, bueno, no importa. La ley esta, que es una ley nacional, tiene, creo que es el artículo 5, una excepción, que igual eso es una barrabasada y hay que adecuarlo, está desarmonizado, digamos, normativamente,
tiene una excepción para las mujeres que tienen que están declaradas incapaces, ¿sí? O sea, todas las mujeres deben consentir, excepto las que tienen una declaración de incapacidad o de insania. Que hoy es, bueno, no, si ya no existe, estamos diciendo que no existe más la insania, estamos diciendo que el modelo cambió hacia el modelo social de la discapacidad, que ya ninguna persona puede ser declarada insana, que lo que hay son sistemas de apoyo para algunos actos específicos, como vas a tener una ley que ponga una excepción al consentimiento informado de una esterilización forzada, ahí hay un problema. Pero incluso la declaración de insania de Norma fue posterior. Por lo tanto, ni siquiera tenían esa, bueno, estaba declarada insana, yo acá tengo la ley que dice que hay una excepción. Por lo tanto, fue un abuso de todos los poderes del Estado, ¿sí? De los médicos que llevaron adelante la práctica, de la asesora de menores incapaces, del juez, de la dirección que después, posteriormente, porque el caso sigue, Norma se vuelve al hogar con su hijo, se vuelve a escapar y se va de nuevo a la calle, y ahí la levanta la policía, por tercera vez, al niño lo dan en adopción plena, en honor y haciendo mención al interés superior del niño, que es una cuestión que atraviesa toda la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, por el interés superior del niño lo dan en adopción plena, que una figura que es tremenda, que es irreversible y que aparte es como pensemos como en los términos de la ley de salud mental, la internación. La adopción plena es la última ratio, no es la primera cuestión que uno pensaría cuando hay alguna cuestión sobre... Bueno, y a ella la llevan al Hospital Romero, ¿sí? ¿Con qué diagnóstico? Retraso mental leve. Porque uno podría decir, bueno, claro, y además se descompensó ese día. Entonces la llevaron al hospital psiquiátrico que estaba cerca de La Plata. No, nunca tuvo ningún tipo de descompensación. No había dónde llevarla, porque el hospital del hogar de menores se escapaba. Nadie se preguntó por qué se escapaba. Pero igual, perdón, ¿no? ¿Puedo hacer de abogado del diablo? Es una práctica frecuente. No estoy diciendo que está bien, pero con pacientes que tienen estas características, digo, seguramente tendría que haber una política pública integral, contenedora. Es frecuente que cuando con pacientes adolescentes o que se van de las instituciones en las que es algo que viene de un modelo anterior de lo que es niñez, si hay un padecimiento mental o algún tipo de discapacidad, o aterrizan en un hospital o son llevados por la fuerza pública, digo, y el hospital en algún punto aloja dentro de sus posibilidades. No estoy diciendo que está bien, pero digo, es algo que ocurre en la práctica de las instituciones. Sí. Entonces desde el hospital hay que empezar a trabajar, evaluar si tiene criterio de internación o no, si no lo tiene, empezar a trabajar el egreso, ver de dónde viene, digo, como... Sí, sí, pero también me parece que justamente de lo que estamos hablando es, bueno, ocurre, y también, hasta antes de la ley de salud mental, toda persona que tenía una internación forzosa en un hospital psiquiátrico, en el mismo momento en el que quedaba internado, se iniciaba de oficio una restricción a la capacidad jurídica. ¿Ocurría? Sí, a todo el mundo le ocurría. Lo que quiero decir es, estoy totalmente de acuerdo con vos, ocurre. Pero tenemos que empezar a hablar de esto y a desnaturalizar estas prácticas. Y además, hacer las denuncias correspondientes y decir, bueno, a ver, ¿quién fueron los responsables? Ese juez, ¿en qué se valió? ¿Le entrevistó alguna vez para preguntarle sobre su deseo de la maternidad, sobre su deseo de continuar el vínculo con su hijo, sobre qué posibilidades tenía de llevar adelante ese vínculo? Digo, ¿alguien hizo ese trabajo? No, para nada. Al chico se lo sacaron porque estaba considerado que ella no iba a poder ser buena madre, ¿no? Está esta cosa de las buenas madres, ¿no? Hay un concepto de... ¿cómo se llama esta autora? Una autora norteamericana. Bueno. Ahora me va... posiblemente venga el nombre y si no... Hay un concepto que habla del monomaternalismo. Y lo que dice esta autora justamente tiene que ver con la idea de democratizar las maternidades, ¿no? Y a mí me parece que está buenísimo para pensar las maternidades en los hospitales psiquiátricos y el lugar de la mujer justamente en la posibilidad del ejercicio de su maternidad en el contexto de una internación psiquiátrica. Porque quizás tenemos que pensar otros modelos de maternidad. Si nosotros pensamos en otros pueblos, en otras organizaciones culturales, justamente esa crianza era una crianza compartida por las mujeres ¿no? Había justamente
una democratización del rol de la mujer y no caía en esta mujer por el hecho de haber sido un cuerpo gestante, ¿sí? Esos son dos conceptos que están muy buenos en este momento. No, bueno, les puedo pasar el link con algunos artículos, si les interesa algo de esto, que tiene que ver un poco con eso, con pensar la democratización de la maternidad ya por fuera del cuerpo gestante y de poder pensar vínculos que sean más posibles y que permitan llevar adelante esa maternidad, ¿sí? Bueno. Entonces, algunas fotos, ¿las ven ahí? Sí. Sí. Son fotos que sacó Helen Sout, que es una fotógrafa que es parte de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, acá algunos, si uno, es como una línea de tiempo, si uno la va pasando, va encontrando un poco los hitos de lo que fue esta acción de amparo. Cuando nosotros logramos hacer una intervención. No les van a resultar muy sorprendentes porque ya son imágenes que ustedes, como trabajadoras y trabajadores de los hospitales, las conocen. Bueno, en todo caso, si les interesa un poquito más, esta línea de tiempo recorre algo de lo que yo les estuve contando hoy, ¿sí? Bueno, y ahí termina. Algo de lo que les quería mencionar con relación al trabajo que hicimos sobre estas mujeres tiene que ver con una cuestión que empezamos a trabajar muy fuertemente sobre el cuidado del cuerpo. Digamos, en esta idea de que las mujeres psiquiatrizadas, como dicen, son promiscuas, ¿no? ¿Por qué son promiscuas? Bueno, porque tienen relaciones en cualquier lado, porque a la vista de cualquiera, en cualquier lugar, andan desnudas. Bueno, y después, justamente, un poco el correlato institucional era bañarlas a todas juntas, en fila, hasta hace muy poquito, pero les diría meses, fila de mujeres. Y cuando uno afloja un poco la pata del acelerador, estas prácticas vuelven, o sea, hay que estar todo el tiempo. Y caemos cualquier día a cualquier sala, fila de mujeres desnudas esperando para ducharse, ¿sí? Entonces, ¿cuál es después la construcción sobre el cuerpo, sobre el cuidado del cuerpo, sobre la intimidad que justamente puede haber cuando el trato institucional hacia estos cuerpos es ese, como un cuerpo, ¿no? Como un cuerpo más objeto que como un cuerpo subjetivado que hay que cuidar, que tiene una sexualidad y que hay que cuidar y que hay que construirla? A partir de esto se elaboraron dos cosas que están muy buenas, dos espacios paralelos a la mesa de trabajo. La Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos, donde es una comisión que trabaja, que da capacitaciones permanentes a todos los trabajadores y trabajadoras del hospital, y un espacio para usuarios y usuarias que es la Consejería de Derechos Sexuales y Reproductivos, donde en general es un espacio que usan las mujeres casualmente, al que acuden las mujeres. La consejería funciona todos los días en el hospital 2 horas, ¿sí? Emana de esta mesa judicial, digamos, y las mujeres se acercan a preguntar un montón de cuestiones. Se han iniciado 3 procesos de revinculación filial a partir del trabajo en la consejería, cuestiones vinculadas a métodos anticonceptivos, cuestiones vinculadas a al ejercicio de la sexualidad. Nosotros hablamos de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, porque si no también es pensar en el cuerpo de la mujer solamente en su función de reproducción y no lo que tiene que ver con el ejercicio de su sexualidad como derecho, ¿no? Entonces, por eso, esta es una comisión que trabaja derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Cuando nosotros hicimos esta comisión de trabajo, una de las primeras cuestiones que salieron muy fuertemente estaba vinculada a la sexualidad de las mujeres y sobre todo a la masturbación. Nunca en el hospital, creo que tiene 170 años, se había hablado de masturbación femenina. Nunca, jamás. Y no lo podían, pero ni repetir. O sea, era como una cosa de... tremendo, era como... bueno, ¿y en los hombres qué pasa? No, bueno, en los hombres es más común, ¿no? En los hombres es más frecuente. Ah, ¿y en las mujeres? No se habla, no se habla. Y las propias trabajadoras del hospital no le podían dar un lugar a esto, un lugar como tema, un lugar de, bueno, la sexualidad también es eso que ustedes no pueden nombrar, ¿no? Digamos, o sea,
Y la Comisión de Derechos Sexuales Reproductivos y No Reproductivos habilitó que se puedan empezar a deconstruir algunos mitos vinculados a la sexualidad de las mujeres. Por ejemplo, esto: las mujeres en el hospital no se masturban, y si se masturban se castiga. ¿Cómo? Con la medicación. Cuando aparece mucho de esto, el efecto es rápidamente, en estos 37 casos de mujeres que nosotros seguíamos, una elevación de la medicación, ¿sí? Entonces fue realmente muy importante poder mostrarlo, y que tenía que ver con cuestiones de las que no se hablaba más que con manifestaciones de supuestos cuadros psicopatológicos, ¿sí? Bueno, esto podríamos ir charlando largo, pero para terminar les quería comentar la ley 11215. Esa es la ley de cupo de lo que estábamos hablando, ¿sí? La ley de cupo para personas con discapacidad para políticas de vivienda, ¿sí? Es la ley 11.215, y el cupo es de un 3%. Es decir, cada vez que el Instituto de la Vivienda construye un barrio, el 3% de ese barrio tiene que ir para personas con discapacidad, ¿sí? Perdón, ¿sabés si existe algo similar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires? No, pero lo vamos a preguntar. Después, esperen. No, esperen, porque acá Fabián, que se la abogó al equipo, ya se adelantó. Entonces dice, luego está la ley nacional del FONAVI, que es para lo mismo. Y el número de la ley nacional que establece cupo para viviendas de personas con discapacidad es la 26.182. El cupo de la ley nacional es del 5%. Es un montón. Es un montón. Y dice Fabián también, la jurisdicción que ejecuta el plan es la que debe guardar el cupo. Algo que yo ya les había dicho con un poco de criterio, ¿no? Digamos, o sea, si uno aplica la ley del FONAVI, la ley nacional es la que debería garantizar. Perfecto. Bueno, entonces tenemos ley nacional y tenemos ley de la provincia de Buenos Aires. Le voy a preguntar si hay de Cava. No creo. Soy muy prejuiciosa. Bueno, y ahora les voy a dejar mi correo, que es msabinpaz, Sabin va con B larga y Paz va con Z, @cels.org.ar. ¿Sí? msabinpaz, todo junto. Bueno. Sí, msabinpaz @cels, cels.org.ar. Algo importante que ustedes tienen que saber. En el CELS funciona una clínica jurídica de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los días miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde, tienen que llamar antes nada más que para organizar los temas de turnos, pero no es que los turnos se entregan en octubre, es de una semana para la otra, para saber cuántas consultas se van a asistir ese día. Se reciben consultas jurídicas de manera gratuita. La clínica es interdisciplinaria, es una clínica interdisciplinaria de derechos humanos. Eso quiere decir que recibe la consulta abogado, psicólogo, trabajador social, y se pueden presentar múltiples temas, es decir, desde cuestiones donde ustedes, por ejemplo, vos, pero no tenés que sentir de ninguna presión, es un ejemplo, quieren iniciar alguna acción en el Esteves para ver estoy anotando todo. son ejemplos. Yo voy a decir que son ejemplos. Como de la opción de la bomba. Esto ya es un montón. Claro, sí, de la bomba a esto. Esta es la revolución. Bueno, si por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para pensar modos de aplicar estándares que se consiguieron en Romero en el hospital en el que yo estoy trabajando? Bueno, puede ser una consulta de ese tipo, puede ser una consulta, por ejemplo, han venido compañeras del Borda, psicólogas, compañeras acompañando a un usuario para iniciar procesos de rehabilitación de capacidad jurídica, amparos por determinado derecho a determinada cobertura de no sé qué cuestión de salud. Entonces, las consultas son diversas y se reciben todas y se atienden todas. ¿Cómo dijiste que se llama clínica? Clínica interdisciplinaria de derechos humanos. Es la clínica es un laboratorio clínico, no piensen en clínica, en nuestra clínica, ¿no? Bueno, ok. No, porque
es importante la aclaración. Y es un convenio entre el CELS y la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Es un espacio de formación para los abogados que ya son abogados y están haciendo la especialización en derechos humanos, y por eso en general la consulta la recibe un abogado que esté haciendo la especialización con un abogado ya del CELS, trabajador social y psicólogo del equipo de salud mental. Pero hay que avisar antes. Hay que pedir un turno. El número es 4334. Esto que parece re burocrático, esto es re fácil, se lo juro. No es como ningún trámite que conocen. 4334 4200. Sí. Ese es el número del CELS. 4334 4200. ¿Repetís día y horario? Sí, miércoles y viernes desde las 4. Desde las 4 hasta las 7 se toman las consultas. Pedimos nada más con la cuestión de que llamen antes, porque no sabemos si un día tenemos 15 consultas y nos quedamos hasta las 11 de la noche y al otro día hay 3, digamos, para una cuestión de organizar. Pero pueden llamar los pacientes, ¿no? Gente ambulatoria. Puede llamar quien quiera. En general las consultas son presenciales, no son por teléfono. No, pero para pedir el turno. Ah, sí, por supuesto. Sí. Ni hablar. Sí. Las consultas por cuestiones vinculadas a salud mental están en el ranking top 1 de las consultas que llegan al CELS. Después, bueno, desalojo, miles de otras cosas. Pero bueno, no se queden con las ganas. Todos juntos, salud mental y desalojo, pero eso no violencia. Los crucen y te digo. Muchas gracias.